¿Qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Manuel Hernández Contreras. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dextron 11, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 12. Naruto se había equivocado. Esto no fue tan divertido como supuso que sería. De hecho, probablemente era seguro decir que no fue nada divertido. Había subestimado cuántos matones había en el edificio, o más exactamente, ni siquiera había pensado en tratar de estimar su número. Resultó ser casi 30, todos armados y actualmente tratando de matarlo. Estaba esquivando el fuego láser como un loco, agachándose, zigzagueando y saltando por la habitación. Esto se hizo aún más difícil por el hecho de que su brazo todavía estaba frágil y dolorido. No quería arriesgarse a romperlo de nuevo, por lo que se vio obligado a limitar su uso a hacer señales con las manos. Sin embargo, incluso eso se estaba volviendo más difícil, ya que su muñeca y sus dedos se hincharon por la herida. Era todo lo que podía hacer para mantenerse por delante del constante aluvión de rayos láser que zumbaban en el aire. Ni siquiera fue capaz de hacer eso a la perfección. Hizo una mueca cuando un rayo rojo abrasador apenas rozó sus costillas, dejándole una desagradable quemadura. La lesión no era grave, y en su subidón de adrenalina apenas la sintió, pero siguió siendo un claro recordatorio de las consecuencias del más mínimo error. Volteando una descarga entrante, creó 15 clones para hostigar a los gánsteres que le disparaban. Aunque no duraron mucho. La abrasadora lluvia de fuego cruzado destrozó al grupo de clones en solo unos segundos, y algunos rayos acabaron con 2 o incluso 3 clones a la vez. Ese fue un descubrimiento que Naruto deseaba haber hecho antes de esta pelea. Resultó que los blasters más potentes, como las pistolas blaster pesadas y las carabinas, podían producir rayos lo suficientemente fuertes como para atravesar varios clones antes de disiparse. Esto significaba que sus clones, con sus reflejos más lentos y su falta de sentido de la fuerza, no podían resistir mucho tiempo contra el fuego continuo de los blasters en un espacio confinado como este. Sin embargo, los clones sirvieron para quitarle algo de presión. Naruto aprovechó esto saltando de una pared y acercándose a los matones más cercanos. Ahora estaba agradecido por la insistencia de Jiraiya en entrenar su taijutsu tan extensamente. La práctica adicional, combinada con su entrenamiento en teras casi con la maestra Ilena-san, le había sido muy útil aquí. Mientras golpeaba al matón más cercano, deseó tener un sable de luz, para poder probar algunos de los movimientos que había aprendido del maestro Yoda. Ser capaz de desviar el fuego de sí mismo sería útil en este momento. Volviendo a concentrarse en la pelea, Naruto conectó una patada lateral vertical en la mandíbula de su oponente, enviando un chorro de sangre y dientes rotos de su boca. Luego apuntó una patada baja al hombre detrás de él, tirándolo al suelo. Sin embargo, no tuvo tiempo para nada más, ya que tuvo que esquivar otra tormenta de rayos láser. Escuchó un grito de dolor detrás de él, seguido por el olor a carne quemada. Hizo una mueca ante eso, y gruñó enojado. Uno de los matones que acababa de derribar debe haber sido alcanzado por el fuego entrante de sus camaradas. A juzgar por la forma en que su grito se cortó repentinamente, probablemente estaba muerto. Naruto sintió una punzada de culpa y rabia. Culpa porque él era, al menos parcialmente, responsable de que el hombre fuera asesinado. Su ira estaba dirigida a los bastardos que habían disparado a su propio camarada tan imprudentemente. Esta tampoco era la primera vez. De los aproximadamente 10 esclavistas que yacían ahora en el suelo, 6 fueron víctimas del fuego amigo. En cierto modo, fue fortuito que sus oponentes fueran tan descuidados, ya que ciertamente hizo que mantenerse con vida fuera más fácil. Sin embargo, a Naruto todavía le resultaba repugnante que alguien pudiera ignorar tan cruelmente la vida de un camarada. Bastardos enfermos. Gritó mientras seguía esquivando. Primero esclavizas a toda esa gente, ahora solo asesinas a tus amigos. Los voy a golpear a todos. Sin embargo, no tuvo tiempo de insistir más en su indignación. Necesitó toda su concentración y toda su velocidad para evitar ser acribillado por el fuego láser.
Por lo tanto, fue algo así como un pequeño milagro que no lo hicieran pedazos después de lo que sucedió a continuación. Mientras saltaba sobre una mesa, los sentidos de la fuerza de Naruto se vieron repentinamente inundados por una sensación de peligro. Aunque sus sentidos del peligro eran los más afinados de sus poderes de la fuerza hasta el momento, nunca antes había sentido algo así. Era como si la fuerza estuviera gritando en su oído, desesperada por decirle que algo andaba mal. Lo que lo empeoró aún más fue que no era en sí mismo en lo que se enfocaba la sensación de peligro. Era Ahsoka. Ella estaba en problemas. Podía verlo en su mente. Imágenes de su mejor amigo tirado en el suelo, sangriento, inmóvil, muerto. ¡No! ¡No! Eso no sucedería. Él no dejaría que sucediera. Su distracción momentánea hizo que fallara en su aterrizaje, convirtiéndolo en un torbellino torpe. Con la mente acelerada, Naruto continuó rodando hasta que lo llevó detrás de una mesa volcada. Cubierto temporalmente, miró a su alrededor en busca de opciones. Tenía que llegar a Ahsoka, y rápido. El camino de regreso por las escaleras no era una opción. Una docena de matones armados bloqueaban el pasillo. Eso solo dejó más rutas no convencionales. Eso estuvo bien. Odiaba ser normal de todos modos. Su mirada se posó en la ventana más cercana. Estaba frente a la plataforma de aterrizaje, y no había gánsteres entre él y él. Claro, estaba 3 pisos más arriba, pero tendría que servir. Tomada su decisión, se puso en acción. Había un blaster tirado cerca de su pie, arrojado por uno de los matones que había noqueado. No los había estado recogiendo porque estaban listos para matar, y no tenía tiempo para descubrir cómo cambiarlos para aturdirlos. Además, por herido que estuviera, necesitaba ambos brazos libres para mantener la movilidad. Ahora, sin embargo, era exactamente lo que necesitaba. Naruto agarró el blaster del suelo y comenzó a correr hacia la ventana. Cuando estuvo cerca, apuntó el blaster y disparó al panel de transpariencia. Los 2 primeros disparos atravesaron y el tercero rompió el cristal, dejando una ventana abierta. Sin disminuir la velocidad, Naruto se zambulló por la salida recién creada, sus ojos ya buscaban a Ahsoka y los prisioneros que tenía con ella. Ni siquiera se dio cuenta cuando otro disparo rozó la parte superior de su hombro izquierdo, tal era la totalidad de su concentración. La vio en el aire, a su derecha. Parecía estar atrapada detrás de unas cajas por un grupo de recién llegados, todos los cuales le estaban disparando. Aterrizó agachado, antes de correr hacia donde la había visto, tratando de pensar en alguna opción. Su blaster era inútil a esta distancia, y nunca sobreviviría acercándose lo suficiente para apuntar correctamente. Todos sus jutsu útiles eran de corto alcance o demasiado lentos. Podía ver las cajas siendo destrozadas rápidamente por la tormenta de fuego láser. Sintió una llamarada de calor del sello en su estómago, el zorro se agitó al sentir su angustia. Sin embargo, Naruto ignoró sus susurros, negándose a contemplar sus ofertas de poder. Sabía a dónde podía conducir ese camino, y no era un riesgo que quisiera correr. No estaba tan desesperado. Todavía no. Él encontraría otra manera. A medida que se desesperaba cada vez más por encontrar una solución, algo en él pareció hacer clic. Se concentró en su deseo de proteger a su amigo y cumplir su promesa a los esclavos liberados, dejando que todos los demás pensamientos se esfumaran de su mente. Sintió que la fuerza fluía a través de él como solo lo había hecho durante la meditación, solo que ahora no estaba meditando. Dejando caer el desintegrador, extendió ambas manos e imaginó lo que quería, lo que necesitaba que sucediera. Luego, centrándose con todas sus fuerzas en su objetivo, tiró. Los paneles de metal que formaban la cubierta de la plataforma de aterrizaje se estremecieron brevemente contra los pernos que la sujetaban. Luego, con un grito torturado, se soltó del suelo y se enroscó hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, varias docenas de metros cuadrados de placas de piso de metal formaron una pared semicircular entre los mercenarios del Sol Negro y el grupo atrapado de esclavos fugitivos. Naruto tembló por el esfuerzo que implicaba hacer su improvisada barrera. Doblar casi 5 toneladas de placas de cubierta de duracero no fue tarea fácil, especialmente para alguien que no estaba acostumbrado a usar la fuerza de esa manera. Aún así, no estaba nada sino determinado, por lo que buscó profundamente y siguió tirando. El duracemento debajo de la placa de metal comenzó a agrietarse antes de desgarrarse del suelo en pedazos, reforzando la pared. Naruto estaba demasiado concentrado en su objetivo para notar que la barrera ya era bastante fuerte.
Lo único que pasaba por su mente era mantener a todos a salvo. Su enfoque de una solamente se vio interrumpido un poco por un rayo láser que pasó lo suficientemente cerca de su cabeza como para chamuscar su cabello. Jadeando por el esfuerzo, Naruto se obligó a dividir su atención y mirar al grupo de matones cuyo campo de fuego había cortado. Ahora le estaban disparando, gritando algo sobre Hedy. Antes de que pudiera considerar moverse, vio una raya verde brillante cruzarse entre él y sus atacantes. Su visión se volvió borrosa por el agotamiento, solo pudo distinguir una figura indistinta con túnica negra empuñando un sable de luz verde. Parecía que se salvaron. Oh, algún tiempo antes. ¿Cómo estás tan completamente seguro de que están vivos? Luminara le preguntó a Jiraiya. No quiero sonar insensible, pero es muy probable que el accidente de un deslizador los haya matado. Lo sé, dijo Jiraiya, una nota de irritación entrando en su voz por primera vez. Pero confía en mí, si Naruto hubiera muerto, ambos estaríamos muy conscientes de ello. El Kyuubi sería liberado, y todos los Jedi de la galaxia sentirían eso. No me rendiré. No quise sugerir que abandonáramos nuestra búsqueda, respondió Luminara, consciente de cómo podría haberse encontrado. Por supuesto, seguiremos buscando hasta que los encontremos. Y espero sinceramente que los encontremos vivos y bien. Solo deseo que estés preparado para un resultado diferente. Jiraiya no respondió a esto. No iba a explicar exactamente cómo sabía que Naruto estaba vivo. Él simplemente lo sabía. Sospechaba que era un sentimiento de la fuerza, pero no podía decirlo con certeza. Sus habilidades con el uso de la fuerza, como lo hicieron los Jedi, estaban mejor desarrolladas que las de Naruto, pero aún eran muy nuevas. Era decente para detectar la ubicación de un ser, pero obtener información sobre el presente o el futuro seguía siendo, en el mejor de los casos, una propuesta inestable para él. Estirándose con sus sentidos aún en desarrollo, trató de nuevo de obtener una solución de la ubicación de su ahijado. Durante las últimas horas, desde que el comunicador se había silenciado, Jiraiya había tratado periódicamente de localizar a Naruto con la fuerza. Había demasiada gente alrededor para un sapo rastreador, por lo que se vio obligado a usar sus nuevas habilidades. Hasta ahora, no había tenido mucho éxito, obteniendo solo una sensación general de que Naruto estaba realmente vivo y que se estaban acercando. Ahora, sin embargo, acababan de ingresar al nivel 235, el mismo nivel en el que Ahsoka había dicho que estaban justo antes de estrellarse. Esperaba que la proximidad le permitiera finalmente localizar a Naruto y su amigo. Sus esperanzas estaban justificadas, cuando después de solo unos segundos de búsqueda, sintió dos presencias brillantes que solo podían ser Naruto y Ahsoka. Es más, estaban cerca. Lo siento, dijo Jiraiya, sonriendo ampliamente. Están a nuestra izquierda, tal vez a una docena de kilómetros. Luminara recurrió a sus propios sentidos para tratar de tener una mejor idea de su ubicación. Sí, yo también lo siento, dijo, incapaz de ocultar por completo el alivio en su voz. Lo último que había querido era encontrar a los niños muertos. Deberíamos estar allí en unos minutos. Efectivamente, solo 10 minutos después, su deslizador dobló una esquina y vio lo que Jiraiya solo podía suponer que era la ubicación de Naruto y Ahsoka. No era una deducción difícil, si era honesto. La batalla en toda regla que se desarrollaba era una indicación bastante buena de que Naruto estaba allí y que se le había permitido tomar decisiones. Espera, le advirtió Luminara antes de llevar los motores al límite. Podía sentir a varias personas atrapadas detrás de una pila de cajas viejas, inmovilizadas por fuego láser. Tendría que moverse rápidamente para ayudarlos. Sin embargo, antes de que estuviera en rango para hacer algo, sus ojos se vieron atraídos por el movimiento del tercer piso de un edificio cercano. Mientras miraba, una de las ventanas se hizo añicos bajo una andanada de fuego láser. Ni medio segundo después, una pequeña figura se zambulló por la ventana, ejecutó un giro frontal casi perfecto y aterrizó agachado en el suelo, aparentemente ileso. A juzgar por su cabello rubio y el chaleco verde que usaba sobre su túnica Jedi, este era Naruto Uzumaki. Estaba bastante impresionada por su salida del edificio, pero eso se convirtió en aprensión cuando comenzó a correr directamente hacia el tiroteo en curso. Una sacudida de preocupación e irritación salió de Jiraiya cuando vio lo mismo. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó retóricamente, sus manos apretándose las rótulas. Se va a hacer matar. Luminara estuvo de acuerdo en silencio con su evaluación.
Estaba a punto de intentar hacer algo desesperado, como intentar saltar a la plataforma desde su posición a casi 400 metros de distancia, cuando vio que Naruto dejaba de correr. Entonces, antes de que pudiera terminar de preguntarse qué estaba haciendo él ahora, la fuerza pareció explotar con poder. Era como si alguien hubiera encendido una pequeña estrella en la fuerza, tal era el poder que sentía. Fue tan abrumador que le tomó un momento darse cuenta de que venía del chico. Mientras observaba, casi 50 metros cuadrados de placas de piso de metal se soltaron de sus pernos y se enrollaron para proteger a las personas atrapadas detrás de las cajas. Un segundo después, la plataforma de duracemento a la que se habían anclado las placas comenzó a fracturarse y levantarse, formando otra capa sobre la pared improvisada. Su técnica era increíblemente descuidada e ineficiente, notó Luminara en el fondo de su mente mientras los piloteaba más cerca. Estaba desperdiciando casi toda su energía solo agitando la fuerza a su alrededor, pero eso era de esperarse de alguien tan inexperto. Lo hizo aún más impresionante que había logrado una hazaña que incluso muchos caballeros Jedi no habrían podido hacer. El poder, sin embargo, no fue lo que más llamó su atención. Lo más notable de su demostración del poder de la fuerza eran las emociones que ella podía sentir mezcladas en él. Había protección, amistad, un sentido del deber, y más allá de todo eso había un sentido de felicidad y amor. Un amor por sus amigos y una alegría por protegerlos de aquellos que les harían daño. La fuerza de esas emociones era abrumadora, y hablaban de un apego profundo y, en su opinión, peligrosamente no Jedi a sus amigos. Sin embargo, no contaminaron la sensación de la fuerza como ella había supuesto que lo harían. No había oscuridad en la llamarada del poder de la fuerza, nada de la fría viscosidad del miedo o la quemadura corrosiva de la ira. Naruto claramente estaba actuando por un sentido de apego y emociones fuertes, pero la fuerza parecía brillar con la luz. Casi esperaba que fuera visible a simple vista. Hacía calor. Consolador. Hermoso incluso. Todos estos pensamientos pasaron por su cabeza en menos de 3 segundos, mientras volaba el deslizador más cerca del tiroteo a toda velocidad, mientras también planeaba sus acciones al llegar. Una ventaja de su disciplina mental Jedi. Tan pronto como estuvo a 20 metros de la plataforma, puso el deslizador en el aire y saltó sin decir una palabra. Jiraiya, supuso, era un guerrero entrenado y experimentado incluso más hábil que ella. Él se haría útil, de eso estaba segura. Mientras tanto, los tiradores, mercenarios del Sol Negro que ahora podía ver, cambiaron su objetivo hacia Naruto y comenzaron a tratar de matarlo. Parecía que habían deducido que él era el causante de que el paisaje se reorganizara. Necesitaba darles un objetivo diferente, uno que pudiera contraatacar. Así que saltó justo frente a ellos, su sable de luz esmeralda se encendió en el aire y disparó varios rayos. Griffin Mills. Es otra Jedi. Mátala. Oyó gritar a uno de ellos. Manejaba el blaster de 2 cañones de un verdadero soldado de a pie del Sol Negro, no simplemente de un mercenario contratado. Él era el líder. Claramente, negociar no iba a ser una opción aquí, aunque Luminara estaba decidida a capturar al menos al líder con vida. Estaba intentando asesinar a 2 jóvenes Jedi, y eso era algo que ella estaba muy interesada en discutir con él. En longitud. Con eso en mente, avanzó constantemente, su sable de luz moviéndose constantemente. Luminara era una practicante de la forma tercero, Soresu, y su enfoque en la defensa impecable le sirvió bien aquí. Cada rayo que se acercó a ella fue redirigido sin esfuerzo, a menudo directamente hacia el que lo había disparado en primer lugar. Cualquiera que no bloqueó con su sable de luz, lo esquivó, mostrando una notable flexibilidad y agilidad, mientras se retorcía alrededor de una lluvia de fuego particularmente viciosa. Avanzando así, pronto estuvo dentro del alcance cuerpo a cuerpo de los mercenarios, los 5 que aún estaban vivos de todos modos. Los otros 3 habían sido asesinados por sus propios rayos láser reflejados, y ahora yacían en el suelo, humeando agujeros donde una vez habían estado sus rostros. El primer matón perdió su rifle blaster, y uno de los brazos que lo sostenía, cuando ella deslizó su sable hacia arriba a través del arma con un golpe suave. Su golpe de regreso hacia abajo tomó el siguiente en el pecho. Murió con un grito sin palabras, una herida cuidadosamente cauterizada casi dividiendo su torso en 2. Bloqueó algunos rayos del tercer matón mientras corría hacia él. Usando la fuerza para aumentar su velocidad, lo atrapó con una patada giratoria en la sien. La fuerza del golpe lo hizo dar una voltereta de casi 180 grados y le plantó la cara en el suelo. Continuando con el impulso de la patada, balanceó su sable horizontalmente, desviando un tiro destinado a golpearla por la espalda.
Un rápido empujón de la fuerza sirvió para estrellar al cuarto tirador contra el costado del deslizador de carga en el que habían llegado. Escuchó el golpe sordo de su cabeza golpeando el casco de metal, y se deslizó al suelo, ya inconsciente. Eso dejaba solo al líder. Su ataque había sido tan rápido que solo ahora estaba recuperando el juicio y apuntando con su arma distintiva hacia ella. Luminara sabía que era un poderoso blaster, pero también pesado y algo lento de mover. Como tal, cuando el soldado de infantería preparó su arma, Luminara ya estaba a menos de 1 metro de distancia. Cortó su rifle por la mitad con un movimiento de su hoja, acercándolo lo suficiente a sus manos para obligarlo a dejar caer lo que quedaba de su arma para que no se quemara los dedos con el metal recién fundido. Esto ha terminado, dijo con calma, apuntando su sable de luz a su garganta. Ríndete, y no te sobrevendrá más daño ni a ti ni a tus hombres. Su voz era nivelada, pero dura e inflexible como el duracero. Tenía una visión muy negativa de una escoria como este hombre y sus compinches. El miembro del Sol Negro miró rápidamente a lo que quedaba de sus hombres. No era un espectáculo alentador. 4 estaban muertos, 2 inconscientes y 1 gemía en el suelo agarrándose el muñón del brazo izquierdo. Volviendo a mirar al maestro Jedi, gruñó un poco y luego suspiró, con los hombros caídos. Bien entonces, Jedi, dijo. Me rindo. Oh. Un segundo después de que Luminara saltó del deslizador, Jiraiya hizo lo mismo, aunque su objetivo era diferente. Como Luminara había elegido enfrentarse directamente a los hombres que amenazaban a su ahijado, Jiraiya decidió controlar al propio Naruto. Un solo salto lo llevó a lo que quedaba de la plataforma de aterrizaje, y se movió rápidamente hacia donde estaba Naruto, con los brazos aún extendidos hacia la pared que había construido. Jiraiya se preocupó cuando vio que Naruto se balanceaba sobre sus pies, la sangre empapaba su máscara debido a una fuerte hemorragia nasal. Varias quemaduras de aspecto desagradable marcaron sus brazos y torso, sin duda casi fallidos por disparos de blaster. Naruto. Gritó, reconociendo los signos de tensión y agotamiento. Relájate. Déjalo caer, ahora están a salvo. Naruto parpadeó tontamente por un segundo antes de que el mensaje finalmente pareciera asimilarlo. Con un último suspiro, dejó caer sus brazos, soltando la fuerza. La pared de duracemento y placas de metal que había creado se derrumbó instantáneamente. El duracemento se derrumbó en el suelo, mientras que el revestimiento de la cubierta se relajó parcialmente, la tensión constante sobre él ahora había desaparecido. Con su enfoque llano en mantener su agarre en la pared, Naruto ahora podía sentir la tensión que esa técnica había ejercido sobre él. Se derrumbó hacia atrás, solo para sentir que Jiraiya lo atrapaba antes de que golpeara el suelo. Mirando a su padrino, Naruto le dedicó una sonrisa temblorosa. Hola, Jiraiya-sensei, dijo entre bocanadas de aire. ¿Están a salvo Ahsoka y los demás? ¿Están bien?, dijo Jiraiya, aliviado de escuchar la voz de Naruto. La maestra Unduli se está ocupando de ellos. Solo descansa por ahora. Naruto asintió débilmente antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Hay más en el edificio, dijo con urgencia. Al menos 20. Probablemente estén en camino. Jiraiya maldijo ante eso, antes de formar un solo Kage Bushin. Míralo, le dijo a su clon, señalando a Naruto. Pasó al rubio exhausto al clon y se volvió hacia el edificio que Naruto le había indicado. Sus agudos oídos apenas podían captar los sonidos de correr y gritar desde adentro. Con un suspiro se rompió el cuello y se puso a trabajar. Formó un gran Rasengan en una mano y saltó hacia donde escuchó la mayor parte del ruido proveniente. Su otra mano sostenía una bomba de destello. Empujando el Rasengan hacia adelante, dejó que su control de la técnica se fuera en el momento justo. La detonación resultante abrió un agujero directamente a través de la pared y en la habitación más allá. Arrojó la bomba de destello antes de que sus pies tocaran el suelo y cerró los ojos. ¡Fum! Con un silbido amortiguado, la bomba detonó, inundando la habitación con la luz de media docena de soles. Los matones desprevenidos, ya tomados por sorpresa por la repentina entrada de Jiraiya, no tuvieron tiempo de prepararse. Cayeron de rodillas, gritando y frotándose los ojos. Jiraiya no perdió tiempo en noquearlos con un solo golpe rápido a cada uno. Podía oír a más de ellos corriendo escaleras abajo detrás de él. Volviéndose para mirarlos, comenzó a hacer señas con las manos, sus dedos eran borrosos. Justo cuando apareció el primer matón, golpeó la pared con la mano. Kuchiyose, Gamaguchi Shibari. El grito. En un instante, las paredes, el piso y el techo de la escalera se transformaron en una sustancia carnosa, de aspecto suave y rosa.
Para sorpresa y angustia de los mafiosos, comenzó a engullir rápidamente sus extremidades, atrapándolos en su lugar. En cuestión de segundos, todos los hombres en las escaleras fueron absorbidos por el esófago del sapo de fuego gigante del monte Miboku, convirtiéndose en su próxima comida. Con un movimiento de su mano, Jiraiya desestimó la convocatoria, revirtiendo la escalera a su forma original. Escuchó atentamente, pero no pudo oír a más personas en el edificio. Terminada su tarea, se volvió hacia la pila de matones que había noqueado antes. Usando un carrete de alambre ninja, restringió sus extremidades y les quitó todas las armas. Solo para estar seguro, les puso un sello de restricción a todos. Hasta que se elimine, no podrán moverse ni despertarse. No escaparían pronto. Todos ustedes simplemente pasen el rato aquí, les dijo a los matones que gemían. Estoy seguro de que alguien llegará pronto para mostrarte una bonita celda. Satisfecho de que los matones fueron suficientemente tratados, Jiraiya saltó de nuevo por el agujero por el que había entrado. Cuando aterrizó, notó que Luminara se había acercado al grupo de mujeres acurrucadas detrás de las cajas. Parecía estar hablando con Ahsoka, quien miraba ansiosamente a su alrededor. Tomando a Naruto de su clon, llevó a su ahijado al grupo. Tan pronto como lo vio, Ahsoka empujó a Luminara para correr hacia su amiga. Naruto. ¿Está bien? ¿Qué le pasa?, preguntó ella, claramente ansiosa. Su voz estaba tensa por el estrés del día anterior. Miró a Naruto con preocupación, buscando alguna lesión que explicara su estado. Solo la mano de Jiraiya en su hombro evitó que ella lo apretara para ver qué estaba mal. Estoy bien, trató de tranquilizarla Naruto, aunque su débil voz lo traicionó. Ahsoka simplemente le lanzó una mirada algo acuosa. Cállate. Ella gritó. Te fuiste y te lastimaste de nuevo, tonto. Te dije que no te lastimaras más, y tú, fuiste y. Ahsoka terminó su diatriba con un resoplido mientras discretamente se limpiaba las lágrimas de los ojos. Sin embargo, sus gritos habían atraído la atención de la maestra Luminara. Al darse cuenta del estado en el que se encontraba el rubio enmascarado, se acercó para ver cómo estaba. Puso una mano en su frente y cerró los ojos, alcanzando con la fuerza. Si bien no era una verdadera sanadora, había hecho un estudio decente de los fundamentos, específicamente para situaciones como esta. Lo que encontró mientras sondeaba su cuerpo no fue sorprendente, considerando lo que acababa de hacer. Está exhausto y muy agotado, pero debería estar bien, les dijo a Ahsoka y Jiraiya. Era muy ineficiente en la forma en que usaba la fuerza, y eso ejercía una tensión considerable en su cuerpo y mente. Necesita descansar y comer después de eso. Esas quemaduras necesitarán vendajes de Bacta, pero no ponen en peligro su vida. Jiraiya suspiró aliviado al escuchar su diagnóstico. Lo había sospechado, habiendo reconocido algunos de los síntomas al ver casos de agotamiento de chakra, pero quería estar seguro. Tendría que asegurarse de que Naruto entendiera mejor sus límites en el futuro. Dejó a Naruto en el suelo, apoyándolo en una de las cajas, mientras Luminara comenzaba a aplicar vendajes infundidos con Bacta en las heridas de Naruto. Se relajó visiblemente cuando las propiedades analgésicas del Bacta calmaron su dolor. Tan pronto como terminó, Ahsoka y una gran criatura felina negra se acercaron al niño. Al ver a Tora acercarse, los ojos de Naruto se abrieron un poco y trató de escabullirse. Sin embargo, sus miembros se negaron a obedecer sus órdenes y se quedó atascado esperando la inevitable golpiza. Sin embargo, para su sorpresa, nunca llegó. En cambio, Tora acarició suavemente su costado, ronroneando como un motor. Usó su cabeza para levantar uno de los brazos de Naruto y luego se acurrucó debajo de él, presionando contra el calor del cuerpo de Naruto. ¿Qué sabes? ¿Le gustó ahora?, dijo Naruto, sonriendo al recién dócil Lockhart antes de mirar a Ahsoka. Su expresión fluctuaba entre la preocupación, la diversión y la irritación, antes de convertirse finalmente en una falsa sonrisa de arrogancia. Sabes que tenía todo bajo control, ¿verdad?, dijo, señalando el ahora tranquilo campo de batalla. No necesitabas ir y destrozar la mitad de la plataforma. En realidad, respondió él, fingiendo ofensa. Porque me pareció que te faltaban 2 segundos para que te dispararan en pedazos. Se miraron el uno al otro durante unos segundos, cada uno fingiendo estar irritado. Después de un rato, sin embargo, ninguno pudo continuar con el acto. Ahsoka se quebró primero, riendo y sonriendo, seguida poco después por Naruto. Durante casi un minuto, el sonido de sus risas resonó en el vecindario, por lo demás sombrío.
Sin embargo, a medida que se desvanecía, el rostro de Ahsoka se puso serio y tomó su mano derecha entre las suyas. Gracias por salvarme, Naruto, dijo con sinceridad, apretando su mano suavemente. Pero no quiero que te lastimes solo para ayudarme, ¿de acuerdo? No me gusta verte así. Pensé que ibas a morir. Eres mi amiga, Ahsoka, respondió Naruto, su propia voz era igual de seria. Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a mis amigos. No importa si me lastimo o no. Esa es una promesa, y nunca rompo mis promesas. Ahsoka parpadeó ante eso y abrió la boca como si fuera a responder. Sin embargo, lo cerró, aparentemente pensando en lo que él acababa de decir. La incertidumbre cruzó su rostro por un breve momento, seguida de determinación. Finalmente, ella esbozó una amplia sonrisa y lo empujó en el pecho. Bueno, entonces, dijo con descaro, supongo que tendré que volverme lo suficientemente fuerte como para no necesitar protección, ¿no? En ese caso, competiré contigo para convertirte en maestro, dijo Naruto, incapaz de resistirse a convertirlo en una competencia. Oh, estás tan encendido, respondió Ahsoka, con una luz burlona en sus ojos. Apuesto a que estaré en el consejo antes de que seas un caballero. Sabes que soy mayor que tú, ¿verdad? Sí, pero he estado entrenando desde que era un niño pequeño. Igual que yo. Claro, como un shinobi. Estamos hablando de ser un maestro Jedi aquí, recuerda. O tu cerebro todavía está frito. Y así fue, sus bromas bondadosas iban y venían. Desde un poco más lejos, Luminara observaba y escuchaba sus bromas amistosas, entrecerrando los ojos pensativamente. En su opinión, los dos, especialmente Naruto, estaban demasiado apegados el uno al otro, bordeando los límites del código Jedi. Sin embargo, no pudo evitar recordar los sentimientos inherentes al uso de la fuerza por parte de Naruto. Todo ese afecto, ese apego, ese amor abrumador por sus amigos y camaradas, había tenido su presencia en la fuerza como tinta en el agua, pero no la había oscurecido. En cambio, había alimentado una de las oleadas más fuertes del lado de la luz que había visto en su vida. Frunciendo el ceño brevemente, volvió su atención a los esclavos que los dos jóvenes habían liberado. Si la inclinación de Naruto por el apego era buena o mala era algo que el consejo debía resolver. Por ahora, se contentó con reconocer que él y Ahsoka habían hecho una muy buena acción al liberar a estas mujeres. Ya se había puesto en contacto con el consejo para enviar refuerzos que ayudaran a lidiar tanto con las mujeres como con los prisioneros. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y dar los primeros auxilios. Sin embargo, mientras esperaba, el recuerdo de la luz alimentada por las emociones de Naruto siguió dando vueltas en su mente. Al igual que los recuerdos de lo que ella y Jiraiya habían discutido ese mismo día. Al final, el respaldo del consejo tardó casi 3 horas en llegar. Si bien Luminara había enviado los detalles de su ubicación y la ruta que había usado para llegar allí, eso no cambiaba el hecho de que era un laberinto de túneles y calles que se encontraban entre el templo y su posición actual. El hecho de que el respaldo trajera varios transbordadores más grandes tampoco ayudó a su velocidad. Cuando llegó a ellos, Naruto finalmente se había quedado dormido, su cuerpo se apagó para recuperarse de la tensión que le había impuesto. Sin embargo, finalmente llegó. Para el deleite de Ahsoka, el convoy estaba encabezado por el maestro Plo Koon. Él era la elección lógica, siendo el más familiarizado con el inframundo de Coruscant de cualquiera de los maestros actualmente en el templo. No es que Ahsoka supiera nada de eso. Estaba feliz de ver a su primer amigo y tío sustituto figurar entre los Jedi nuevamente. Koto-ya, maestro Plo. Ella cantó alegremente, saludándolo. Le devolvió el saludo, agradecido de ver a su joven amigo vivo e ileso. La noticia de que ella terminó en el nivel 1 lo había preocupado mucho. Koto-ya, pequeña Ahsoka, dijo. Estoy muy complacido de ver que tú y el joven Naruto están ilesos. Sobrevivir a un viaje tan lejos a entrañas es bastante impresionante. Escuché que ustedes dos incluso lograron descubrir un anillo de esclavitud y liberar a un grupo de prisioneros. Bueno, eso fue principalmente Naruto, dijo, sin querer tomar el crédito que sentía que no se había ganado. Aunque no lo admitiría, en parte se culpaba a sí misma por haber sido atrapada y porque Naruto se lastimó al salvarlos. Eso no es cierto, dijo una pequeña voz desde un lado. Ahsoka fue realmente increíble. Nos guió fuera de las celdas y golpeó a un montón de tipos malos. Fue un mago. Ahsoka, sus montrales oscureciéndose ligeramente por el elogio, miró hacia arriba para ver a Ika, la joven Telin, parada cerca.
Evidentemente, había escuchado su conversación y decidió ofrecer su propia opinión sobre cuánto crédito merecía Ahsoka. De hecho, dijo Klo, girándose para arrodillarse y mirar a la niña. Eso suena como una historia fascinante. Soy Klo Koon. ¿Cuál es tu nombre, joven? Soy Eika, dijo tímidamente. ¿Eres un Jedi también? Es bueno conocerte, Eika. Klo respondió. Y sí, soy un Jedi. Ahora, cuéntame más sobre cómo Ahsoka aquí te rescató de un lugar tan terrible. Eika se animó instantáneamente, su timidez aparentemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Emocionada por la oportunidad de contar una historia genial, se sumergió directamente en los detalles de su escape de los esclavistas. Plo Koon escuchó pacientemente, asintiendo y animándola de vez en cuando. Mientras tanto, Ahsoka se debatía entre la felicidad por los elogios que estaba recibiendo y la mortificación por lo exagerada que era gran parte de la historia de Eika. Aún así, difícilmente iba a interrumpir a la chica cuando estaba haciendo que sonara tan genial. Eso, pensó, sería simplemente grosero. Bueno, ciertamente suena como toda una aventura, dijo Klo, antes de ponerse serio. Entonces, Eika, dime. ¿Tienes algún familiar con el que podamos contactar, para hacerles saber que estás a salvo? Odiaba hacer la pregunta, ya que sospechaba fuertemente que la respuesta solo le traería recuerdos dolorosos a la chica. Había tantas formas en que una niña de su edad terminaba en una red de esclavistas, y la mayoría de ellas involucraban padres muertos o padres que merecían la muerte. Sin embargo, era mejor sacarlo del camino ahora, para que pudiera decidir el curso de acción correcto lo antes posible. Sus temores se confirmaron cuando la alegre sonrisa de ella se desvaneció, dejando en su lugar una mirada de pena y, mucho más preocupante, de terror. Por favor, no me envíe de vuelta allí, señor Jedi, dijo, con la voz temblando por el miedo repentino. Te prometo que me portaré bien, pero no me hagas volver con ellos. Por favor, Sontan, no puedo. La joven Telin comenzó a balbucear incoherencias, las lágrimas corrían por su rostro mientras Ahsoka miraba confundida. La idea de regresar con su familia claramente la aterrorizaba, dejando a Klo con un impulso repentino de cazar a los monstruos que tanto habían lastimado a esta niña. Descartó la idea como indigna de un maestro Jedi, liberando su ira en la fuerza con cierta dificultad. Centrándose en la angustiada niña que tenía delante, Klo la agarró por los hombros y le dio un apretón reconfortante. Tranquilízate, pequeña Eika, dijo, enviándole ondas de calma y paz a través de la fuerza. Funcionó, y sus gritos se convirtieron en meros sollozos mientras su miedo retrocedía. Nadie te hará volver allí si no quieres. Lamento que te haya sucedido esta injusticia, niña. A todos ustedes. Dirigió la última parte al grupo de mujeres que habían comenzado a reunirse cerca de él, claramente escuchando a escondidas la conversación. Se entristeció, pero no se sorprendió, al ver las miradas de miedo, desconfianza, ira y resentimiento en muchos de sus rostros cuando lo vieron. Se estaba convirtiendo en una vista cada vez más común en estos días. Mucho bien nos hacen tus disculpas, Jedi, dijo enfadada una de las mujeres, una rusiana Twi'lek. Tal vez deberías haber detenido a estos tipos antes de que tomaran este vecindario y comenzaran a reunir a la gente. ¿O está demasiado lejos de tu torre de marfil para venir a ayudarnos aquí? Una vez más, todo lo que puedo ofrecer son mis disculpas y la ayuda de los Jedi y la República para reconstruir sus vidas. Estos hombres serán castigados y aquellos que los contrataron serán llevados ante la justicia, dijo con calma, sin dejarla. La ira lo afecta. Después de todo, no era del todo injustificado. Notó que Ahsoka prestaba mucha atención a la conversación, pero no hizo ningún movimiento para despedirla. Ella ya había arriesgado su vida para ayudar a liberar a estas mujeres, pensó, por lo que tenía derecho a escuchar lo que tenían que decir. PFFT, no me hagas reír, dijo otra mujer, una Mikian de piel rosada esta vez. Esos hombres son sol negro. Simplemente sobornarán a cualquier juez ante el que los pongas, si es que llegan tan lejos. Ni siquiera arrestarán a sus jefes. En cuanto a tu ayuda, ¿desde cuándo tienen los Jedi? ¿O la República alguna vez ayudó a gente como nosotros? Somos demasiado pequeños para recibir ayuda de los tan poderosos Jedi y su preciosa República. No puedo cambiar el pasado, por mucho que lo desee, dijo Klo. Los Jedi no pudieron evitar que ocurriera esta injusticia, pero puedo asegurarles que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos ahora. La pura convicción en su voz aplacó un poco la ira de las mujeres. Ninguno de ellos había esperado una admisión de culpa por parte de un Jedi, y escuchar eso los conmocionó en un silencio contemplativo.
Tomando eso como un permiso para continuar, Plocon comenzó a hablar de nuevo. Señoras, entiendo su renuencia a confiar en mí. Sin embargo, tienen mi palabra como miembro del Alto Consejo Jedi de que me aseguraré de que reciban ayuda y que estos criminales reciban justicia. Por favor, vayan con Ahsoka al maestro Unduli. Ella te llevará al templo mientras escolto a estos traficantes de esclavos a una instalación de detención. Ante su gentil insistencia, el grupo de mujeres comenzó a dirigirse hacia uno de los deslizadores de transporte que había traído con él, liderado una vez más por Ahsoka. Cuando entraron, Luminara se presentó y los ayudó a ubicarse. También se aseguró de que Naruto, que todavía estaba profundamente dormido, también fuera cargado en el deslizador. Mientras tanto, Jiraiya y Plo comenzaron a cargar a los prisioneros aún sujetos en el otro deslizador. Solo cuando estuvieron asegurados en carpetas paralizantes, Jiraiya quitó los sellos de restricción que les había puesto antes. Cuando vio los sellos, Plo sintió curiosidad por saber qué eran y le preguntó a Jiraiya al respecto. Cuando escuchó la explicación, su interés aumentó aún más. Tendré que hablar con el maestro Yoda para que te permita instruir a algunos de los otros maestros en estas extrañas técnicas tuyas, dijo pensativo. Si estás dispuesto a compartirlos, eso es. Estaría dispuesto a enseñar mis técnicas al Consejo Jedi, dijo Jiraiya, algo sorprendido por el repentino interés. Sin embargo, no creo que muchos de ellos sean muy populares. La mayoría de ellos son demasiado agresivos para encajar realmente bien con la filosofía de la orden en tales cosas. Tal vez, dijo Plo. Pero creo que el conocimiento rara vez, si acaso, es bueno o malo. Puede ser tentador, incluso peligroso, pero al final, depende de cada uno de nosotros como individuos usar nuestras habilidades y poderes con justicia. Ese es un punto de vista algo diferente al de la mayoría de los Jedi con los que he hablado, dijo Jiraiya. La mayoría de ellos no están tan abiertos a nuevas ideas como tú. Sí, he oído hablar de tus desacuerdos con otros sobre el código Jedi, dijo Plo. Si está dispuesto, me interesaría escuchar sus opiniones sobre el asunto. De verdad, dijo Jiraiya, su sorpresa y escepticismo ahora se mostraban en su voz. ¿Quieres saber lo que pienso sobre el código? Sí, respondió Plo de manera uniforme. Creo que escuchar diferentes puntos de vista a menudo conduce a una mayor sabiduría. Si deseas acompañarme a las instalaciones de detención, podemos hablar en el camino. Jiraiya consideró esto. Por un lado, detestaba dejar a Naruto cuando el niño era vulnerable como lo era ahora. Por otro lado, confiaba tanto en Luminara como en Ahsoka para cuidarlo. Honestamente, considerando que estaba inconsciente, y probablemente permanecería así durante casi 12 horas, probablemente estuvo lo más seguro que había estado en todo el día. Al menos ahora no podía ir encontrando más problemas. Al final, la oportunidad de que un miembro del Alto Consejo escuchara sus ideas, y aparentemente comprensivo, era demasiado buena para dejarla pasar. Si bien respetaba su misión y estaba de acuerdo con la mayoría de sus ideales, Jiraiya tenía serios problemas con las posiciones de la orden sobre la emoción y el apego. Problemas que, en su opinión, esta conversación podría ser el primer paso para resolver. Si está dispuesto, estaría feliz de acompañarlo, maestro, dijo finalmente. Plo asintió y se volvió para abordar el deslizador. Jiraiya le indicó a Luminara que iba con Plo y luego lo siguió. Unos segundos más tarde, su piloto se alejó de la plataforma y partieron para dejar a sus prisioneros. Cuando estaban a medio camino de regreso al templo, Ahsoka estaba aburrida. Naruto todavía estaba fuera, y todos los antiguos esclavos también se habían quedado dormidos. Evidentemente, no habían tenido muchas oportunidades de descansar antes de su rescate, y el escape alimentado por la adrenalina los había agotado por completo. Si bien no le importaba que tomaran una siesta, Ahsoka no tenía a nadie con quien hablar en la bahía de pasajeros. Nadie más que el maestro Unduli, eso es. Normalmente, Ahsoka dudaría en molestar a un maestro. Ni siquiera era Padawan todavía, y aunque por lo general eran muy amables al respecto, la mayoría de los maestros estaban demasiado ocupados para hablar con un jovencito fuera de las clases. En este caso, sin embargo, Ahsoka estaba perfectamente bien hablando con el maestro de Mirialan. Estaba llena de preguntas para las que quería respuestas, y no creía que el maestro Leem fuera la persona a quien preguntar. Además, no era como si la maestra Unduli estuviera haciendo algo en este momento. Sabes, joven, si sigues moviéndose así, es probable que tengas un agujero en el asiento, dijo Luminara, lo que provocó que Ahsoka dejara escapar un grito ahogado. Ahora, ¿qué es lo que te tiene tan llena de curiosidad, Ahsoka?
Ahsoka parpadeó, sorprendida por el aparente conocimiento de los pensamientos de la maestra Unduli. ¿Podría ella leer su mente? Internamente, Ahsoka puso los ojos en blanco. Ella era una maestra Jedi, por supuesto que podía leer su mente. Solo cuando proyectas tus pensamientos tan fuerte, jovencito, dijo Luminara, sorprendiendo a Ahsoka de nuevo. Deberías practicar proteger tu mente y controlar tus emociones con más diligencia si no deseas ser tan obvio. Lo siento maestro, dijo Ahsoka, avergonzada de que la llamaran así. Está bien, Ahsoka. Ahora, haz tus preguntas. ¿Qué es lo que te ha alterado tanto? Bueno, se trata de algo que escuché decir a algunos de los esclavos después de que los liberamos, dijo Ahsoka en voz baja, sin querer despertar a ninguno de los pasajeros dormidos. Cuando escucharon que eran los Jedi quienes los estaban ayudando, parecieron conmocionados, supongo. Y enojados. Hablaron como si a la Orden Jedi no les importaran. La República también. Dijeron que los Jedi y la República siempre ignoraba a la gente pequeña. ¿Qué quisieron decir, maestro? Luminara se quedó en silencio por varios momentos, reflexionando sobre la pregunta. Normalmente, no querría despojar a un joven de sus ilusiones a una edad tan temprana, pero parecía que las circunstancias habían conspirado para darle a Ahsoka una muestra del lado más feo de la realidad. Intentar protegerla como se protegía a la mayoría de los jóvenes sería contraproducente ahora. Suspirando, Luminara decidió que la verdad, en su mayoría, sin adornos era su mejor opción. A decir verdad, Ahsoka, muchas personas en la galaxia se sienten abandonadas o ignoradas tanto por la República como por la Orden Jedi, dijo. Hay muy pocos Jedi para ayudar a todos los que lo necesitan. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en donde podemos hacer el mayor bien, y eso a menudo deja problemas menos obvios, como este anillo de esclavitud, sin control. Pero entonces, ¿por qué la República no puede intervenir y ayudar a la gente que nosotros no podemos? Ahsoka preguntó, sin entender el problema. En su opinión, era simple. Si no hubiera suficientes Jedi para ayudar a todos, entonces el gobierno de la República debería tomar el relevo. Eso sería ideal, admitió la maestra Unduli, satisfecha con la comprensión del sistema por parte de la niña. O al menos, ¿cómo debería ser el sistema? Pero el Senado, y gran parte del resto del gobierno, está sumido en la corrupción y la burocracia. El canciller Palpatine ha hecho algo bueno al frenar lo peor de la corrupción, pero sigue siendo un problema paralizante. Incluso está afectando un poco a los Jedi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ahsoka. Con el gobierno tan paralizado por la corrupción, los Jedi a menudo se ven obligados a pasar todo su tiempo evitando que estalle un conflicto entre varios sistemas, respondió Luminara. La conversación iba más allá de lo que normalmente consideraría hablar con un joven, pero Ahsoka parecía bastante precoz y aparentemente estaba siguiendo bien. Viejas disputas a menudo florecen bajo las narices de funcionarios corruptos. Como Jedi, pasamos gran parte de nuestro tiempo asegurándonos de que estas disputas no se conviertan en una guerra real. Como tal, los Jedi simplemente no tienen tiempo para descubrir cada injusticia oculta. Como por desagradable que parezca, a veces debes aceptar que hay algunas injusticias que quedarán impunes. Si tratas de arreglar todos los errores de la galaxia, terminarás logrando muy poco. Yo entiendo eso. Realmente lo hago, pero no voy a ser así. No quiero ser alguien que se olvide de personas como, bueno, ellas, dijo Ahsoka, señalando a la multitud de mujeres que dormían la siesta. Siempre ayudaré a las personas que veo que lo necesitan. Luminara sonrió un poco ante eso. La convicción de la joven Togruta era digna de verse, y difícilmente podía contradecir su objetivo. Ahsoka era joven e idealista, y Luminara no se atrevía a despojarla de eso todavía. Eso suena como una meta muy admirable, dijo. Ahora, te sugiero que medites hasta que lleguemos al templo. Has tenido un día muy estresante y necesitas centrarte. Te avisaré cuando lleguemos. Pero maestra Unduli, dijo Ahsoka, haciendo un poco de puchero. Nunca había sido muy buena para la meditación y hubiera preferido continuar con la conversación. Sin embargo, una mirada mordaz de Luminara le dijo que en realidad no había sido una sugerencia. Inclinando la cabeza, caminó de regreso para sentarse junto a Naruto mientras intentaba meditar. Mientras se sentaba y trataba de centrarse en la fuerza, Ahsoka se encontró incapaz de concentrarse en la meditación. Había demasiadas cosas en su cabeza y demasiada adrenalina todavía bombeando a través de su sistema. Se encontró escuchando el ruido ambiental a su alrededor. Tora, que seguía recostada sobre el pecho de Naruto, ronroneaba con fuerza.
se mezcló con el suave sonido de los ronquidos de Naruto y el suave zumbido de los motores del deslizador. Todos juntos, se mezclaron en un ruido blanco sorprendentemente relajante. Antes de que fuera realmente consciente de su propia somnolencia creciente, Ahsoka se quedó dormida. Capítulo 13. Naruto se despertó lentamente, algo inusual en él. Desde que se unió al equipo 7, se había acostumbrado a dormir poco y despertarse rápidamente. Ese hábito solo se había visto reforzado por su entrenamiento en el templo Jedi en los últimos meses. Ahora, sin embargo, estaba ascendiendo lentamente hacia la conciencia, como si se elevara a través de un pantano. A medida que más partes de su cerebro comenzaron a presentarse para el servicio, Naruto se dio cuenta del hecho de que estaba acostado en un colchón cómodo, aunque algo firme, con una manta cálida que lo cubría. Dado que su último recuerdo era de estar sentado apoyado contra una pila de cajas en un piso duro, dedujo que lo habían movido. Gimiendo suavemente, abrió los ojos. Cuando su visión se enfocó, vio los familiares techos arqueados del templo. Eso tiene sentido, supuso. Su nariz se contrajo cuando olió el olor distintivo del desinfectante. Debo estar en los salones de la curación. Poudou. Antes de que pudiera reunir sus neuronas dispersas y comenzar a planear un escape de la enfermería, un rostro familiar apareció a la vista. Jiraiya lo miró, sonriendo cálidamente. «Es bueno verte despierto, chico», dijo, ocultando cuidadosamente el alivio en su voz. «Ciertamente te tomaste tu tiempo. Tuviste una buena siesta». «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó Naruto a cambio. «Toda la tarde», dijo Jiraiya. «Es casi el atardecer ahora. ¿Cómo te sientes?». «Estoy bien», dijo Naruto, ignorando la preocupación de su padrino. «Un poco de hambre». «¿Dónde están Ahsoka y los demás?». «¿Están bien?». «Esas mujeres que ustedes dos liberaron están siendo procesadas por los Jedi y las autoridades locales», dijo Jiraiya, sabiendo que si no respondía a la pregunta de Naruto, simplemente intentaría escabullirse para averiguarlo. «Aparentemente hay algunos grupos de ayuda que ayudan a las mujeres en su posición. Estarán bien». En cuanto a Ahsoka, «Estoy bien», dijo la voz familiar y algo molesta de Ahsoka. Naruto miró para verla en una cama junto a la suya, con los brazos cruzados desafiantemente. «¿En serio?», dijo, «no estoy herida». «¿Por qué tengo que quedarme en la cama?». «Porque el sanador lo dijo, y hace mucho que aprendí a no desobedecer a un médico», dijo Jiraiya con un aire que le dijo a Naruto que no estaba escuchando la primera iteración de esta conversación. «El maestro Nema dijo que ambos deben pasar la noche para monitorear y descansar en cama. Acéptenlo». Naruto y Ahsoka dejaron escapar gemidos idénticos de exasperación cuando escucharon que tendrían que quedarse a pasar la noche. Jiraiya simplemente puso los ojos en blanco ante sus payasadas. Sabía que Naruto odiaba tener que quedarse en hospitales y parecía que Ahsoka tenía una aversión similar a la atención médica. De vez en cuando los dos eran tan parecidos que daba miedo. Se había alegrado de que Naruto hubiera encontrado amigos tan rápido en el templo, pero tenía que hacerse amigo de alguien tan similar a él. Un Naruto era lo suficientemente problemático, por mucho que se preocupara por el niño. Aún así, tenía que admitir que Ahsoka estaba creciendo con él. Jiraiya solo la había visto unas pocas veces, pero le pareció que era inteligente, intrépida y decidida, todas cualidades que él apreciaba. El hecho de que aparentemente no solo había sobrevivido a su terrible experiencia reciente, sino que en realidad salvó la vida de Naruto y luego jugó un papel clave en el rescate de un grupo de esclavos, decía mucho sobre sus habilidades y su carácter. Por supuesto, también era arrogante, testaruda, irrespetuosa y frecuentemente desobediente, pero en eso, razonó Jiraiya, todavía era solo una niña. No era que Naruto fuera mucho mejor, aunque ciertamente estaba mejorando rápidamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte gruñido proveniente del estómago de Naruto. Mirando a su ahijado, Jiraiya levantó una ceja hacia él. «¿Solo un poco de hambre, dijo sarcásticamente. Está bien, me muero de hambre», respondió Naruto, antes de obtener una luz intrigante en sus ojos. «¿Crees que podrías ir a buscarme algo de comida del comedor?». «Buen intento, chico», se rió Jiraiya. «Pero no dejaré que ninguno de ustedes se pierda de vista hasta que el maestro Nema diga que pueden irse. Conseguiré un droide para que traiga comida». «Vamos Jiraiya-sensei», se quejó Ahsoka, habiéndose dado cuenta del plan de Naruto. «¿Por qué no puedes ir a buscarlo tú mismo? Será más rápido de esa manera». «Porque los conozco a ustedes dos», dijo Jiraiya, fijándolos a ambos con una mirada dura.
En el momento en que salga por esa puerta, tú y Naruto comenzarán a tratar de escapar. El maestro Nema me dijo que los vigilara a ustedes dos, y eso es lo que pretendo hacer. Así que vive con eso. Ninguno de ellos siquiera trató de protestar por su inocencia. En cambio, simplemente pusieron los ojos en blanco y se acomodaron en sus camas con un resoplido. Jiraiya, satisfecho de haber entendido su punto, se movió a un panel de comunicación en una pared cercana. Hizo una señal a un droide de servicio para que trajera comida para ambos, asegurándose de tener en cuenta cuánto podía comer Naruto cuando tenía hambre. Esto resultó en que el droide pensara que estaba trayendo comida para 12, pero Jiraiya lo ignoró. Unos minutos más tarde, llegó el droide, tirando de un carro lleno de comida. Finalmente, exclamó Naruto. Estaba a punto de empezar a comerme la manta. Ahsoka simplemente miró fijamente la enorme cantidad de comida. Eso parece suficiente para alimentar a 3 Wookiees, dijo. ¿Cómo se supone que vamos a comer todo eso? Su pregunta fue respondida unos momentos después, cuando Naruto comenzó a devorar la comida con una velocidad y eficiencia que habría avergonzado a un paquete de Mexu. Para su desconcierto e irritación, de alguna manera logró hacerlo mientras aún usaba su máscara. Sacudiendo la cabeza ante la rareza de Naruto, Ahsoka se volvió hacia su propio plato y lo comió con entusiasmo. Tomó un tiempo, pero eventualmente incluso el estómago aparentemente sin fondo de Naruto se llenó. Se recostó con un suspiro de satisfacción, habiéndose resignado a pasar la noche en la enfermería. Jiraiya, notando la aparente relajación de su ahijado, se movió para retirar los platos apilados a su alrededor. Escucha chico, dijo después de terminar, estoy cansado. Estás cansado. El maestro Nema todavía está por aquí en alguna parte. Prefiero no quedarme despierto toda la noche asegurándome de que tú y Ahsoka se queden aquí. Si yo voy a tomar una siesta, ¿prometes no irte? No es como si tuvieras algo mejor que hacer que pasar la noche aquí. Naruto reflexionó un poco antes de encogerse de hombros. Bien, dijo. Te prometo que no intentaré escapar. Puedes irte a dormir. Jiraiya lo miró fijamente durante unos segundos antes de asentir agradecido. Confiaba en que Naruto mantendría una promesa, así que se acercó a una de las camas y se acostó. Con la velocidad de un soldado experimentado, se durmió en menos de un minuto. Naruto suspiró y miró al techo durante unos minutos. De repente, aparentemente sin previo aviso, disparó un brazo hacia un lado. Agarró una pequeña mano naranja que se había deslizado furtivamente hacia su rostro, con la intención de quitarse la máscara. Vamos, Ahsoka, eso fue simplemente débil, dijo. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría? Pensé que estabas dormido, se quejó. Veré lo que hay debajo uno de estos días. Y no digas que ya he visto lo que hay debajo de tu máscara. ¿Sabes a lo que me refiero? Naruto se rió de eso, antes de apretar su mano suavemente. Se apoyó en las almohadas para poder mirarla correctamente. ¿Estás realmente bien? Le preguntó, su voz inusualmente suave. ¿No te lastimaste? Por un momento, la mirada normal de desafío arrogante de Ahsoka se suavizó en una sonrisa genuina. Ella le devolvió el apretón de la mano. Estoy bien, dijo ella. De verdad. Tú me salvaste la vida. Gracias. Naruto sonrió ante eso, aunque sus siguientes palabras lo interrumpieron. Aunque, estoy segura de que habría encontrado una manera de salir de eso, dijo, recuperando su descarada confianza. Y si alguna vez vuelves a intentar rescatarme como una damisela en apuros, te patearé el trasero de aquí a Nar Shaddaa y de regreso, ¿entendido? Naruto simplemente puso los ojos en blanco y agitó su declaración. Ella resopló ante eso, antes de volver a su propia cama, el agotamiento una vez más asomaba la cabeza. Naruto ya estaba dormido cuando ella se acostó. Cuando empezó a quedarse dormida, tuvo un último y horrible pensamiento. Iban a tener que informar al consejo al día siguiente, ¿no? Oh, gracias por su informe, maestra Unduli, dijo Mase Windu. No tenemos más preguntas para tío Jiraiya. Ambos pueden irse. Diles a Naruto y Ahsoka que esperen hasta que los llamemos. Sí, maestro, dijo Luminara mientras tanto ella como Jiraiya inclinaban la cabeza respetuosamente. Se habían pasado la última hora contando su versión de los hechos del día anterior, desde la llegada del sapo mensajero, hasta cuando ambos regresaron al templo. El consejo había estado especialmente interesado en el uso de la fuerza por parte de Naruto para crear el muro entre los mercenarios del Sol Negro y los esclavos.
Aparentemente habían sentido la salpicadura de su esfuerzo en la fuerza durante todo el camino en el templo. Luminara había informado al consejo sobre su propia percepción del uso de la fuerza de Naruto, incluida su extraña contradicción de estar alimentada por emociones y también firmemente arraigada en la luz. Ella misma no estaba segura de cómo interpretar tal fenómeno, pero esperaba que el consejo no censurara al niño por ello. Como les había dicho, independientemente de cómo se inspiró, estaba inquebrantablemente convencida de que Naruto había usado el lado de la luz de la fuerza y no el de la oscuridad. Había mencionado sus diversas conversaciones con Jiraiya, pero se había guardado los detalles para sí misma. Todavía no estaba segura de cómo sentirse acerca de sus puntos de vista, pero eran difíciles de ignorar. Algo acerca de sus creencias resonaba con ella, y quería meditar sobre ello antes de presentarlo ante el consejo. Afortunadamente, Jiraiya también había optado por dejar de lado los detalles de lo que había discutido con ella. Sin embargo, a juzgar por la sensación reflexiva de la firma de Plocon, ella no era la única persona presente que había tenido una conversación interesante con el hombre de cabello blanco. Jiraiya, en verdad, había dicho muy poco durante su informe. Había explicado la naturaleza de un sapo mensajero a aquellos maestros que estaban confundidos sobre el asunto, y describió cómo había tratado con los traficantes de esclavos que aún estaban en el edificio cuando llegaron. Su descripción de la técnica Gamaguchi Shibari que había utilizado suscitó algunos comentarios, pero ninguna condena real. La mayoría de los maestros estaban más interesados en cómo funcionaba la técnica que molestos por su uso para matar a los esclavistas. Habían elegido su camino, y Jiraiya los había matado por simple necesidad más que por ira u odio. Lamentablemente, como había explicado antes, las técnicas del sapo requerían un contrato con los seres misteriosos, y eso requería el uso de chakra. Hasta ahora, ningún Jedi había logrado canalizar la fuerza a través de sus cuerpos para producir chakra durante más de 1 o 2 segundos. El consejo, por recomendación de Plocon, iba a comenzar las deliberaciones sobre el establecimiento de una clase real para que Jiraiya enseñara a Jedi selectos cómo usar técnicas basadas en chakra. Mientras salían al pasillo, Luminara asintió al grupo que esperaba afuera. Naruto y Ahsoka estaban sentados en uno de los bancos que bordeaban el pasillo para que la gente esperara mientras el consejo deliberaba. Frente a ellos se sentó Padawan Sekura. El consejo la había asignado para vigilar a los dos jóvenes y asegurarse de que no encontraran más problemas antes de que el consejo pudiera verlos. ¿Están listos para nosotros?, Naruto preguntó ansiosamente, impaciente porque esto terminara. Llevamos horas esperando. Ayla lo golpeó levemente en la cabeza por su actitud, que él tomó sin siquiera inmutarse. Había sobrevivido a los golpes de amor de Tsunade después de hablar antes. Un suave golpe ni siquiera estuvo cerca de eliminarlo. Ten paciencia, mocoso, dijo Jiraiya, suspirando por la actitud de Naruto. Te llamarán cuando estén listos. Hasta entonces, espera aquí. Y trata de no meterte en más problemas de los que ya estás. Se giró para irse cuando fue interrumpido por la voz indignada de Naruto. ¿A dónde vas?, dijo, claramente irritado por tener que enfrentarse al consejo, y su aburrimiento. Solo. Voy a hacer ejercicio y estudiar, dijo Jiraiya, porque yo no soy el que está en problemas. Tú, por otro lado, estás en problemas, así que te quedarás aquí. Tanto Naruto como Ahsoka hicieron un puchero ante eso, para diversión de Ayla. Cuando Jiraiya y Luminara se alejaron, ella sonrió y les dio unas palmaditas en la cabeza. Anímense ustedes dos. Si voy a tener que cuidarlos a ustedes dos, lo menos que pueden hacer es no parecer una sentencia de muerte, dijo en broma. A menudo era así, dejando caer su frente de Jedi serio cuando estaba cerca de los dos traviesos. Naruto le había presentado a Ahsoka poco después de que se conocieron, y rápidamente entabló amistad con la chica más joven. Todavía no entiendo por qué necesitamos una niñera, Ayla, dijo Ahsoka, incapaz de evitar un dejo de mal humor en su voz. Niña o no, no estaba feliz de ser tratada como tal. El consejo decidió que necesitabas que te cuidaran porque ustedes dos de alguna manera lograron convertir un poco de exploración inocente en un viaje que desafía a la muerte a través de uno de los lugares más peligrosos de la galaxia, y lo culminaron peleando con una banda de traficantes de esclavos y haciendo enemigos de Black Sun, respondió Ayla con descaro, golpeando ligeramente la nariz de Ahsoka. Me eligieron porque una vez pasé casi un mes en un barco relativamente pequeño con Naruto, y logré resistir el impulso de estrangularlo mientras dormía. Probablemente pensaron que soy tan inmune a su Naruto Ness como cualquiera que pudieran encontrar. Ahsoka se rió de eso mientras Naruto les lanzaba una mirada a ambos.
Ambos lo ignoraron deliberadamente, disfrutando verlo retorcerse de irritación. Eventualmente decidió preservar la dignidad que pudo y lo dejó pasar con un resoplido. Nunca debía haberlos presentado a ustedes dos, dijo con tristeza. Siempre me atacan. Antes de que cualquiera de las chicas pudiera preparar un comentario apropiadamente ingenioso, un tono sonó desde un altavoz oculto en la pared. El consejo estaba listo para ellos. Bueno, buena suerte a los dos, dijo Ayla. Iría contigo, pero no quiero. Sin embargo, ni Naruto ni Ahsoka la reconocieron, ya que ambos se apresuraron a cruzar la puerta hacia las cámaras del consejo. Parecía que la perspectiva de enfrentarse realmente al grupo de maestros les había recordado que, de hecho, estaban en problemas. Ninguno de los dos quería empeorar su situación haciendo esperar al consejo. Se apresuraron a entrar y se pararon en el centro de la habitación redonda, tratando de no parecer nerviosos. Ninguno de ellos se había presentado solo ante el consejo antes. El hecho de que no tuvieran un caballero o un maestro escoltándolos era algo bueno, ya que significaba que el consejo no estaba celebrando una audiencia disciplinaria formal. Sin embargo, no sirvió para darles más confianza. Antes de comenzar, es bueno verte ileso, dijo Yoda, su voz amable y su presencia tranquilizadora ayudó a calmar sus nervios. Terrible hubiera sido, si te hubieras perdido en la ciudad subterránea. Ciertamente, dijo Ki-Adi-Mundi. Sin embargo, eso plantea la pregunta de cómo terminaron allí en primer lugar. Díganos qué los llevó a encontrarse en el nivel 1. Bueno, comenzó cuando estaba leyendo sobre la historia del templo en los archivos, dijo Naruto. Continuó describiendo su descubrimiento de las antiguas estructuras y túneles, y su plan para explorarlos con Ahsoka. Omitió la sorpresa de cumpleaños que había planeado para ella, sabiendo que ciertamente no le iría bien a muchos de los maestros más estirados. Sospechaba que sabían que estaba omitiendo algo, pero ninguno de ellos le llamó la atención, así que siguió adelante. Fue mientras les contaba cómo se habían encontrado con Torá que se le ocurrió una pregunta. ¿Dónde está Torá, maestros?, preguntó. ¿Él está bien? El gato de Lord no tenía un chip de identificación, y nadie ha informado de una mascota desaparecida que coincida con su descripción, dijo el maestro Vilaba, sonriendo levemente ante la preocupación de Naruto por el animal. Lo entregamos a un refugio con el que trabaja la orden en casos como este. Estará bien, joven. Continúe con su informe. Naruto asintió, aliviado de que Torá hubiera sido atendida, aunque también algo triste porque no volvería a ver al gato Lot. Acababa de lograr hacerse amigo del felino después de todo. Aún así, tenía cosas más importantes en las que concentrarse en este momento, por lo que reanudó su historia. Varios de los maestros se mostraron escépticos sobre su descripción del tamaño de Gamahiro, pero Ahsoka lo respaldó. Decidió no mencionar que ella estaba enferma después del viaje, no quería avergonzarla frente al consejo. Eso la enojaría con él, y eso podría ser malo para su salud. Ahsoka no era tan violenta como lo había sido Sakura, al menos no por lo general, pero tampoco se avergonzaba de hacerte saber si estaba molesta. Fue cuando llegó a la parte donde habían sido atacados por los monstruos que Ahsoka hizo su primera pregunta. Maestros, ¿sabes qué eran esas cosas parecidas a zombies? Ella preguntó. Nunca he visto ni oído hablar de nada como ellos. Eran los Ton, respondió Plo Koon. Los descendientes de antiguos criminales desterrados a los niveles inferiores hace decenas de miles de años. Con el tiempo, la contaminación y las enfermedades de allí los han transformado en las tristes criaturas que encontraste. Entonces, ¿eran conscientes? Ahsoka dijo, un poco horrorizada. Había matado a varios de los Ton, considerándolos nada más que bestias salvajes en ese momento. No, joven, en realidad no, respondió Plo suavemente, sintiendo su miedo y repulsión. Ahora son poco más que animales feroces, y además eran una amenaza para ti. No deberías sentirte culpable por haberlos matado. Varios de los otros maestros asintieron ante esto, y su preocupación comenzó a disminuir. De repente, sintió una mano cálida apretar su hombro. Al mirar, vio que Naruto se había acercado para consolarla, sin importarle las miradas de desaprobación que la mitad del consejo le estaba enviando. Lo último de su miedo huyó ante su presencia tranquilizadora, y ella le dedicó una sonrisa agradecida. Lo devolvió con los ojos antes de volver a concentrarse en los maestros, ignorando los severos ceños fruncidos que muchos de ellos ahora tenían.
Si querían evitar que consolara a alguien que lo necesitaba, nada menos que a su mejor amigo, entonces iban a necesitar mucho más que miradas severas. Yoda, que no soportó la mirada crítica de varios de sus compañeros maestros, le indicó a Naruto que continuara, impidiendo que Tien o Ramesses hablaran sobre el comportamiento adecuado y la falta de apego. No necesariamente estaba totalmente en desacuerdo con lo que sentía que querían decir, pero tampoco estaba de acuerdo con lo duro e inflexible que sería cualquiera de ellos al respecto. Era un tema que sospechaba que surgiría en el debate después de que los dos jóvenes terminaran de informar. Mientras escuchaba su historia, Yoda quedó impresionado por lo bien que parecían haber trabajado juntos. Sabía que Naruto había tenido una gran cantidad de entrenamiento previo en trabajo en equipo, pero también parecía ser algo natural para él. También estaba muy complacido de saber que el joven Skywalker aparentemente había tomado al niño bajo su protección y lo había instruido en mecánica. Skywalker era un verdadero prodigio en ese campo, o al menos eso le habían dicho a Yoda. El antiguo gran maestro tenía poca habilidad con la electrónica, y con mucha más frecuencia era la causa de que necesitaran reparación en lugar de quien los reparaba. Sin embargo, fue alentador escuchar que Skywalker y Naruto se llevaban bien. No había querido que se acumulara resentimiento entre los dos. Sin embargo, en verdad, Yoda estaba menos preocupado que nunca por la estabilidad emocional del joven Skywalker. Desde que la madre del niño había sido rescatada y llevada a Coruscant, gran parte de su confusión interna se había aliviado. Todavía era tan arrogante e impulsivo como siempre, pero ya no estaba acompañado por un miedo y una ira tan abrumadores. Todavía estaban allí, era cierto, pero manejables ahora. Todo transcurrió sin problemas hasta que Naruto llegó al punto donde los matones los habían atacado inicialmente. Cuando comenzó a describir cómo él y Ahsoka habían escapado por primera vez de los esclavistas en la plataforma de aterrizaje, su voz tembló un poco. Mientras continuaba describiendo cómo había matado a los dos gángsteres que habían bloqueado su ruta de escape, una oleada de culpa se elevó en su presencia en la fuerza. «Pareces angustiado por algo, joven Naruto», señaló Yarael Puff. «¿Qué te preocupa?» «Es solo que, bueno, odio matar a la gente, maestro», dijo Naruto miserablemente. «Los Jedi enseñan a nunca matar con ira, y Jiraiya Sensei me enseñó lo mismo, pero cuando los maté, estaba enojado». «Pero cuando los mataste, ¿lo hiciste porque estabas enojado?» Más se preguntó con calma. ¿O simplemente estabas enojado con ellos al mismo tiempo que tenías que matarlos? ¿Eh? Dijo Naruto, confundido por la diferencia. Más se suspiró y lo intentó de nuevo. «He matado a muchos seres», dijo uniformemente, y estaba enojado con bastantes de ellos. «Pero no los maté porque estaba enojado. Los maté porque en ese momento, era la mejor opción que tenía». «Entonces, dime, ¿los mataste porque estabas enojado con ellos?» El rostro de Naruto se arrugó al pensar mientras recordaba el incidente en cuestión. Recordó haber visto a los dos bloquear el callejón, pensando que era su único camino. Mientras caminaba de regreso a través de su proceso de pensamiento en ese momento, llegó a una conclusión. «No, maestro», dijo finalmente. «No los maté por ira. Lo hice porque no tenía otra opción. Pero todavía estaba enojado. Pensé que se suponía que los Jedi no debían sentir ira. Eventualmente, puedes alcanzar el punto de verdadera serenidad, donde no sientes ira ni miedo», dijo Mase. «Sin embargo, hasta entonces, mientras vives la vida de un Jedi, verás cosas que harían enojar a cualquier moral. No hay delito en la indignación justa. Lo más importante es nunca actuar por emoción, sino permanecer tranquilo y centrado». Naruto asintió un poco vacilante ante eso. Comprendió que no debes dejar que las emociones negativas como el miedo, la ira o el odio te alimenten. Así fue como casi perdió el control ante el Kyuubi después de todo. Pero no estaba tan seguro de ignorar la felicidad, la amistad y el amor. Esas emociones positivas lo habían ayudado a salvar a Ahsoka, después de todo, y no había sentido que Dark quisiera eso. No podían ser del todo malos si podían ayudarlo a mantener a la gente a salvo. Más se sintió la incertidumbre de Naruto, pero no hizo ningún comentario al respecto. Habría mucho tiempo para taladrar el camino Jedi en su cabeza. Ahora era el momento de escuchar este informe y decidir qué hacer con los dos niños aventureros que tenía delante. Enseñarle a Naruto la importancia del código vendría después. Mientras describía su plan para salvar a los esclavos de sus captores, el maestro Ramesses habló. «¿Qué te hizo decidir correr ese riesgo?», preguntó severamente. «Fue temerario de tu parte intentar tal cosa. Pusiste tu vida, la vida de Ahsoka y la vida de todos esos esclavos en peligro.
Había gente en problemas, respondió Naruto, mirando un poco al maestro Vespasiano. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente dejarlos? Nunca deberías haber estado en esa posición en primer lugar, dijo el maestro Tin. Si Ahsoka y yo no hubiéramos estado allí, esas personas nunca habrían sido rescatadas. Dijo Naruto, alzando la voz. La República no los iba a ayudar, ni siquiera sabía que existían. Nunca abandonaré a las personas que necesitan mi ayuda. La convicción que puso en la última oración desconcertó un poco al maestro Tin. Había esperado una respuesta arrogante sobre cómo Naruto pensó que los gánsteres no eran rival para él. Escuchar una declaración de compasión fue inesperado, aunque no del todo desagradable. Nadie aquí cree que deberías haber dejado a esas mujeres a su suerte, dijo Atigagia. Simplemente nos preocupa que actuó sin pensar y asumió un riesgo innecesario. Antes de que Naruto pudiera objetar, Yoda habló. Ya no es relevante, ese debate lo es, dijo. Puede haber sido imprudente, pero motivado por la compasión, su plan fue. Lo bueno que hicieron ustedes dos, pero tengan cuidado en el futuro. No siempre están ahí para salvarlos, otros lo estarán. Eso pareció satisfacer, o al menos apaciguar, tanto a Naruto como al resto del consejo. Mirando a Mase, Yoda decidió que era hora de concluir esta parte de la reunión. Habían escuchado todo lo que necesitaban, y tanto él como Mase ya habían acordado qué acciones tomar. Con un sutil movimiento de las orejas, le indicó a Mase que continuara. Dado lo que escuchamos aquí, el consejo no los castigará por sus acciones en la ciudad subterránea, dijo Mase, obteniendo miradas de alivio tanto de Naruto como de Ahsoka. Sin embargo, esas miradas desaparecieron con sus siguientes palabras. Sin embargo, su descarado desprecio por el toque de queda al escabullirse y explorar fuera de los límites es otro asunto. La maestra Leem había sido notificada de sus transgresiones, y estoy seguro de que ya ha preparado las medidas disciplinarias adecuadas. Ambos se reportarán en la guardería en cuanto te vayas de aquí. Te sugiero que no te pierdas por el camino. Su indirecta no tan sutil se perdió en los dos, ya que ambos parecían apropiadamente sombríos ante la perspectiva de sus futuros inmediatos. Mase asintió para sí mismo ante eso. Conocía a la maestra Leem desde hacía muchos años, y ella sabía exactamente cómo asignar castigos que los dejaban completamente miserables y también los obligaban a reflexionar sobre sus fechorías, aunque solo fuera por aburrimiento. Estos dos estarían en esto los próximos días, no tenía ninguna duda. Tan pronto como el maestro Yoda los despidió, Ahsoka y Naruto se apresuraron a salir por la puerta. Pasaron corriendo junto a Ayla con apenas una palabra, decididos a llegar a la guardería antes de que el maestro Leem decidiera que llegaban tarde y comenzara a agregar castigos a lo que ambos sabían que probablemente ya era una lista larga. Mientras caminaban por el pasillo en la base de la aguja del consejo, Ahsoka recibió una especie de sorpresa. Casi choca con Naruto, que estaba colgado boca abajo del techo. Esto no era demasiado inusual en sí mismo, ya que Naruto con frecuencia se aprovechaba de su habilidad para adherirse a cualquier superficie en un flagrante desafío a la gravedad. Lo que la sorprendió fue que Naruto había estado, y todavía estaba, detrás de ella todo el tiempo. Girando la cabeza, confirmó que, de hecho, eran dos. ¿Qué pasa con el clon?, susurró ella, preocupada de que los metiera a ambos en más problemas. Le pedí que fuera a buscar algo para mí, dijo Naruto, tomando un paquete de su clon al revés, quien lo disipó rápidamente. Como no pude dártelo correctamente ayer, aquí tienes. Feliz cumpleaños. Le tendió el paquete a Ahsoka. Ella lo tomó y vio que era una bolsa llena de cecina ronto confitada, su golosina favorita. Su sonrisa casi partió su rostro por la mitad, y le dio a Naruto un fuerte abrazo. Gracias, dijo ella. Había olvidado que habías mencionado eso antes. Eres el mejor, incluso si me metes en problemas todo el tiempo. Naruto sonrió y se rascó la nuca tímidamente. No había mucho que pudiera decir a eso, dados los eventos del día anterior. Ahora vamos, dijo Ahsoka, dándose la vuelta para apresurarse por el pasillo. Tenemos que esconder esto antes de llegar al maestro Leem. Vamos. Oh. Mientras tanto, de vuelta en las cámaras del consejo, estaba en curso un debate. El tema del debate, como era de esperar, eran los dos jóvenes que acababan de salir corriendo para enfrentarse a su merecido. Esos dos están demasiado apegados el uno al otro, advirtió el maestro Tin. El chico en particular. Está demasiado gobernado por sus emociones. Tal vez, dijo Evenpiel, hablando por primera vez ese día. Pero no se puede discutir con sus resultados.
Sobrevivir a un viaje al nivel 1 es lo suficientemente impresionante para dos jóvenes, pero romper una red de esclavos además de eso, ese es un trabajo realmente extraordinario. Espero ver lo que logran en el futuro. ¿No querrás decir que apoyas sus acciones?, preguntó Otto Rancisis. Si mal no recuerdo, en primer lugar te opusiste a que Naruto fuera admitido. ¿Qué pasó con este incidente que podría haberte hecho cambiar de opinión? ¿Qué puedo decir? Agradezco el esfuerzo y los resultados, respondió Piel. El niño puede estar emocional, pero su corazón claramente está en el lugar correcto. Fueron valientes de su parte hacer lo que hicieron, tontos o no. ¿Qué pasa entonces con el uso de la fuerza por parte del chico?, dijo Teen, admitiendo temporalmente el punto sobre la decisión de Naruto de rescatar a los esclavos. En verdad, estaba más o menos satisfecho de que Naruto hubiera tomado esa decisión por las razones correctas, aunque no con la debida precaución. Todos lo sentimos, incluso aquí. Usó sus emociones, su pasión, para alimentar su poder. Ese es el núcleo mismo del lado oscuro. Varios maestros negaron con la cabeza en desacuerdo, y Yadle en realidad resopló ante eso. ¿El lado oscuro, dices?, preguntó retóricamente. El lado oscuro fue lo que sentimos, No lo que yo sentí, eso fue. La luz, el joven Naruto lo usó, sí. Lo sentimos claramente, todos lo hicimos. Pero maestro Yadle, seguramente debe ver que recurrió a sus emociones, protestó King. Tal pasión, es la esencia de la oscuridad. No estoy de acuerdo, lo hago, respondió Yadle, atrayendo algunas miradas curiosas de sus compañeros. Si eso fuera cierto, entonces el poder contaminado de Naruto se habría sentido. Puro era. La ira, el miedo y el egoísmo, sobre todo, son el lado oscuro. Lo sentí en él, yo no. La compasión, la amistad, el deseo de proteger a los demás, alimentado por estas fueron sus acciones. Demasiado casado con la letra del código estás, si niegas la evidencia de tus sentidos lo harás. El maestro Teen se sumió en un silencio pensativo ante eso, con el ceño fruncido contemplativo en su rostro. No quería admitirlo, ya que iba en contra de todo lo que entendía sobre el código Jedi, pero Yadle tenía razón en este caso. Si bien había sentido fuertes emociones alimentando el uso de la fuerza por parte de Naruto, no había sentido ninguna oscuridad acompañante. La firma de la fuerza carecía del frío ardiente, la mancha viscosa y el peso opresivo que tipificaba al lado oscuro. Por mucho que Luminara había informado anteriormente, en cambio, había brillado en la luz de una manera que Teen nunca había visto antes. Estoy de acuerdo con el maestro Yadle, dijo Yarael Puff. De hecho, si no fuera por el reclamo previo del maestro Windu, yo mismo tomaría al niño como Padawan. Tal como está, sospecho que tendrá todo tipo de diversión que esperar en el futuro, maestro Windu. Su última oración estuvo mezclada con un humor no tan sutil, y Mase lo miró con una mirada inexpresiva. Internamente, Mase tuvo que admitir el punto, aunque pudo haber sido sarcástico. Definitivamente estaba en un gran viaje con Naruto como Padawan, podía sentirlo. De hecho, en cierto modo estaba deseando que llegara. Mase era, en el fondo, un hombre sencillo. Siempre buscó hacer lo correcto, sin importar las consecuencias personales. Podía apreciar ver los mismos rasgos en Naruto, y esperaba trabajar con alguien que compartiera sus convicciones morales. Dicho esto, según el historial actual del chico, ese trabajo vendría con una cierta dosis de locura que parecía seguir a Naruto como un cachorro. Decididamente, esa parte no la esperaba con ansias. Una parte de él estaba silenciosamente agradecida de mantener su cabeza afeitada. De lo contrario, Naruto sin duda se volvería gris. Eso plantea una pregunta, dijo Ekot. Con respeto, maestro Windu, como maestro de la orden, ¿realmente tiene tiempo para dedicarlo a entrenar a un Padawan? Eso es algo que he estado considerando durante los últimos meses, dijo Mase, tranquilamente agradecido por el cambio de tema. Creo que sería mejor si renuncio a mi puesto como maestro de la orden una vez que Naruto esté listo para que lo tome como Padawan. Hubo algo de sorpresa ante esto, pero no mucha. Si bien el puesto de Yoda como gran maestro generalmente no se tomaba en consideración y le dejaba el tiempo suficiente para tomar aprendices de vez en cuando, no se podía decir lo mismo del trabajo de Mase. El maestro de la orden dirigía la orden día a día, decidiendo políticas, organizando misiones y, en general, asegurándose de que la orden Jedi en su conjunto siguiera funcionando.
Era un compromiso de tiempo completo y algo más, y había una razón por la que Mase no había aceptado un Padawan desde que fue elegido para el puesto. Creo que deberíamos votar ahora para determinar mi reemplazo, continuó Mase. Sería mejor si pudiera ayudarlos a acostumbrarse al puesto antes de renunciar. Hubo acuerdo general sobre ese punto, y se inició el proceso de elección de un nuevo maestro de la orden. Inicialmente, Yoda se presentó como el candidato obvio, pero se negó. Había ocupado el cargo antes y sintió que una nueva voz era lo mejor en este caso. Ya era gran maestro, y no deseaba atar demasiado a la orden a su singular visión si podía evitarlo. Al final, después de varias horas más de debate, Yarael Poot fue elegido para reemplazar a Mase cuando renunció. Yarael casi había sido elegido para el puesto antes, pero había perdido ante Mase, ya que era considerado algo excéntrico y poco convencional según los estándares del consejo. Yad le esperaba en privado ver qué cambios podría traer a la orden, especialmente con Naruto y Jiraiya trayendo sus propios cambios. El día siguiente, Anakin pasaba por una de las salas de entrenamiento del templo cuando sintió algo extraño a través de la fuerza. Era como si alguien estuviera estirando repetidamente su presencia antes de cerrarla casi por completo. Normalmente habría descartado esto como un maestro practicando alguna oscura técnica de meditación o similar, pero la firma de la fuerza definitivamente no era la de un maestro, a pesar de su poder. Fue descuidado, salvaje e inexperto, todo teñido de aburrimiento y una pizca de frustración. Además, le resultaba familiar. Asomando la cabeza por la puerta, las sospechas de Anakin se confirmaron. Sentado a un lado de la habitación estaba Naruto, rodeado de equipo de limpieza y media docena de sables de entrenamiento. Mientras Anakin observaba, vio la causa de la extraña sensación en la fuerza. Naruto cerró los ojos, se concentró y, de repente, su firma de la fuerza cobró vida, mucho más allá de lo que Anakin había sentido de él en el pasado. Desde el otro lado de la habitación, un sable de entrenamiento se tambaleó en su estante, se elevó en el aire y pasó zumbando por el aire hacia la mano extendida de Naruto. Luego falló su mano por completo y se estrelló contra su cara. ¡Pai! Maldición, juró Naruto, agarrándose la frente magullada. Bueno, eso es nuevo, dijo Anakin, haciendo que Naruto se sacudiera en estado de shock. Así que finalmente lograste tocar la fuerza sin meditar. ¿Cuándo descubriste cómo hacerlo? ¿Y qué estás haciendo aquí? Naruto superó su conmoción por el hecho de que Anakin de alguna manera se acercara sigilosamente a él rápidamente, y trató de cubrirlo con una máscara de fría indiferencia. No estaba funcionando, pero Anakin sintió lástima y decidió no molestarlo por eso. No cuando había otras cosas por las que burlarse de él, al menos. Lo logré hace unos días, dijo Naruto. ¿No escuchaste lo que nos pasó a Ahsoka y a mí el otro día? No, Obi-Wan y yo acabamos de regresar de una misión, dijo Anakin. Ni siquiera he terminado de desempacar todavía. ¿Qué pasó? Naruto le contó la historia completa de lo que había sucedido 2 días antes, desde su plan inicial para sorprender a Ahsoka hasta que finalmente recurrió a la fuerza sin tener que meditar. Al final de su historia, Anakin estaba sacudiendo la cabeza, con una mirada irónica en su rostro. ¿Solo tú, Naruto?, dijo. Vaya, eso incluso supera la mayoría de las acrobacias que hice cuando tenía tu edad. Vas a tener que presentarme a esta Ahsoka uno de estos días. Si ella puede manejar algo que tú arreglaste, entonces definitivamente quiero competir con ella uno de estos días. Sí, ella es bastante increíble, dijo Naruto, antes de que su cerebro procesara que había sido insultado. Oye, ¿qué tiene de malo lo que arreglo? ¿Funcionó, no? Anakin simplemente le lanzó una mirada que había captado de Obi-Wan, con una ceja levantada y todo. Piensa en lo que acabas de decir por un minuto y luego vuelve a mí. Esperaré aquí hasta que te des cuenta de que tengo razón. Obi-Wan tenía unas miradas muy expresivas y Anakin había copiado más de una. Ciertamente había visto con bastante frecuencia. Naruto le devolvió la mirada desafiante durante unos 10 segundos antes de apartar la mirada, un rubor avergonzado asomando por los bordes de su máscara. Está bien, tal vez no fue mi mejor trabajo de reparación, admitió Naruto, antes de mirar hacia arriba con picardía. Pero tú eres quien me enseñó, así que eso no hace que sea tu culpa más que nada. Después de todo, un estudiante es tan bueno como su maestro. ¡Qué pequeño!, balbuceó Anakin con furia, inseguro de cómo la conversación se había vuelto tan rápidamente en su contra. Supongo que solo necesitaré más lecciones, dijo Naruto. Tal vez incluso lecciones de vuelo. Ya veremos, dijo Anakin, antes de cambiar rápidamente de tema.
Supongo que se supone que este es tu castigo, ¿eh? ¿Dónde está tu cómplice? Ahsoka fue enviada a limpiar todos los sables de entrenamiento en la otra mitad del templo, dijo Naruto. Aparentemente, el maestro Leem no confiaba en que no nos meteríamos en más problemas si los dejábamos solos. En privado, Anakin pensó que era una sabia decisión del maestro Leem. Naruto ya atraía problemas y rarezas como una estrella atraía planetas. Por lo que había oído de Ahsoka, ponerlos a ambos en una habitación con 100 sables de luz, entrenando o no, podría terminar con la explosión del templo. Entonces, ¿qué pasa contigo usando la fuerza así cada 30 segundos? Preguntó, refiriéndose a los pulsos periódicos que lo habían llevado aquí en primer lugar. Estoy practicando, respondió Naruto. Finalmente descubrí cómo tocar la fuerza normalmente, pero todavía no soy muy bueno en eso. Sí, me di cuenta, bromeó Anakin, señalando el oscuro moretón que adornaba la frente de Naruto donde la empuñadura del sable lo había golpeado. ¿Quieres algunos consejos? Naruto estuvo a punto de ponerle un calambre en el cuello, miró hacia arriba tan rápido. ¿En realidad? Preguntó, claramente sorprendido por la oferta. Eso sería increíble. Gracias, Anakin. Anakin sonrió y tomó asiento junto a la figura de su hermano menor. Sin embargo, internamente, se estremeció un poco. A pesar de todo lo que había tratado de hacer por él, Naruto todavía estaba demasiado sorprendido cuando alguien le ofreció ayuda o elogios. No es que esté mucho mejor, pensó Anakin con tristeza, antes de rechazar ese pensamiento. Tenía mejores cosas que hacer que tratar de concentrarse en sus propios defectos. Durante los siguientes 30 minutos, Anakin guió a Naruto a través de algunos ejercicios básicos para ayudarlo a controlar su uso de la fuerza. Dado que ambos habían llegado al entrenamiento Jedi mucho más tarde que la mayoría, Anakin estaba excepcionalmente calificado para ayudar a Naruto a superar algunos de los obstáculos que enfrentaba. No progresaron demasiado, ya que de ninguna manera fue algo rápido de aprender, pero Naruto estaba mostrando una mejora definitiva. No estaba desperdiciando tanta energía cada vez que usaba la fuerza, y podía mantener su control sobre ella un poco más de tiempo. Sin embargo, después de media hora, Anakin miró su crono. Reprimió un gemido cuando vio la hora, sabiendo que Obi-Wan probablemente ya estaría buscándolo. Suspirando, se puso de pie y palmeó a Naruto en el hombro. Lo siento, pero tengo que irme, dijo en tono de disculpa. Lo estás haciendo bien, solo sigue practicando, ¿de acuerdo? Está bien, dijo Naruto, sin molestarse en ocultar su decepción de que Anakin, a quien veía como una especie de hermano mayor, se fuera. Cuando llegó a la puerta, Anakin se dio la vuelta y lo miró de nuevo. Naruto, gracias por liberar a esos esclavos, dijo con voz seria. Realmente no me gusta la esclavitud, y es asombroso que tú y Ahsoka hayan hecho eso. No hay problema, dijo Naruto, con una sonrisa en los ojos. La esclavitud es simplemente mala. No pude haber dejado a esas mujeres allí, y Ahsoka tampoco. Anakin vaciló un poco antes de responder. Naruto, escuchaste que mi madre fue liberada hace unos meses, ¿verdad? Preguntó. Naruto asintió. Anakin se lo había dicho él mismo después de todo. Había sido todo de lo que podía hablar durante más de una semana. Bueno, a veces me escabulló para verla, dijo Anakin. Normalmente almorzamos juntos en algún lugar. La próxima vez que lo haga, ¿quieres venir? Creo que realmente te gustaría. Piensa en ello como mi forma de agradecerte por lo que hiciste por esas personas. Lo que Anakin no dijo fue que pensó que sería bueno para Naruto conocer a Shmi. Honestamente, veía al niño más joven como una figura de hermano pequeño, y sabía que Naruto nunca había tenido una figura materna en su vida. Pensó que podría ayudarlo a tener uno, al menos un poco, y en lo que respecta a Anakin, no había mejor madre en todo el universo que Shmi Skywalker. ¿En serio? Preguntó Naruto, atónito por la oferta. Me gustaría eso. ¿Cuándo nos vamos? ¿Esta noche? Dijo Anakin, levantando las manos para frenar a Naruto. No te metas en demasiados problemas demasiado rápido. Le daremos 1 o 2 semanas, luego te diré cuándo, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Naruto, asintiendo tan rápido que su cabeza era borrosa. Anakin sonrió ante el entusiasmo de Naruto. Solo le sirvió como confirmación de que Naruto necesitaba esto, necesitaba una familia. Anakin nunca entendería la posición de los Jedi sobre el apego, sin importar cuántas veces le dieran lecciones al respecto. Confiado en que estaba haciendo lo correcto, salió por la puerta, con la esperanza de regresar rápidamente a sus aposentos antes de que Obi-Wan comenzara a buscarlo. Desafortunadamente, parecía que era demasiado tarde en ese sentido.
Directamente al otro lado del pasillo frente a él estaba Obi-Wan, apoyado contra la pared con una mirada de complicidad en su rostro. Anakin se congeló por un segundo, antes de que su mente se acelerara. Esta no era la primera, ni siquiera la 20ª vez que había tenido que inventar excusas para su maestro. Maestro, ahí está, dijo. Estaba a punto de venir a buscarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, lo de siempre, respondió Obi-Wan. Buscando a mi padawan errante y encontrándolo conspirando para romper las reglas con un joven. Ah, dijo Anakin torpemente. No había esperado que Obi-Wan hubiera escuchado su conversación. ¿Ves, maestro? Yo solo estaba. Fue muy amable lo que hiciste, Anakin, hacer esa oferta, dijo Obi-Wan, interrumpiendo a su padawan antes de que pudiera profundizar más. Anakin se quedó mirándolo boquiabierto durante unos segundos, aparentemente sin habla. Esperarlo. Finalmente logró ahogarse, su cerebro todavía estaba tratando de procesar lo que estaba pasando. Esperaba una larga conferencia sobre cómo está prohibido el apego y cómo necesito meditar sobre esto durante una semana para aprender mi lección. Y hace unos meses, eso es lo que habrías recibido, dijo Obi-Wan. Entonces, ¿qué ha cambiado desde entonces? Anakin preguntó con cautela, todavía sin creer que no iba a recibir un sermón épico. Sin embargo, en lugar de responder a su pregunta directamente, Obi-Wan eligió responder con una pregunta propia. ¿Recuerdas el día que trajeron a tu madre de regreso a Coruscant? Preguntó. Anakin resopló ante eso. Por supuesto que recordaba ese día. Se destacó como probablemente el día más feliz que había tenido desde que llegó por primera vez al templo. Oh, escena retrospectiva. Solo 4 días después de que Anakin conociera a Naruto, recibió la noticia de que su madre había sido recuperada a salvo de Tatooine y estaba casi en Coruscant. De alguna manera, Yoda había sido persuadido para que le permitiera saludarla cuando llegara, algo por lo que Anakin estaba profundamente agradecido. Sabía que era poco probable que se le permitiera visitarla muy a menudo, si es que lo hacía, pero cualquier momento que pasara con su madre era un regalo precioso. Así se encontró de pie en una tranquila plataforma de aterrizaje con Obi-Wan a su lado. Me sorprende que el consejo no haya enviado a otro maestro para asegurarse de que no me involucre demasiado emocionalmente, dijo Anakin, aunque por una vez no había amargura real en su voz. Estaba de demasiado buen humor para eso. Oh, varios de ellos querían, dijo Obi-Wan casualmente. Los convencí de que yo era toda la supervisión que necesitabas. Anakin miró interrogativamente a su maestro. Confío en ti, Anakin, dijo Obi-Wan, enviando una ola de tranquilidad a través de su vínculo. Esa simple declaración, y los sentimientos asociados a ella, significaron el mundo para Anakin en ese momento. Antes de que pudiera reunir una respuesta más allá de los simples sentimientos de gratitud, la sombra de un barco llamó su atención. Parecía que su madre finalmente había llegado. Cuando se abrió la rampa, lo primero que vio fue a su compañera Padawan Ayla Secura y su maestro Quinlan Vos. No sabía que ellos eran los asignados para recuperar a su madre, pero supuso que tenía sentido. Por lo que sabía, Quinlan se especializó en rastreo, investigación e infiltración. Tenía sentido que él y Ayla fueran asignados para encontrar y rescatar a su madre de un planeta controlado por Ut como Tatooine. Estaba interrumpido por sus cavilaciones cuando vio quién bajaba por la rampa detrás de ellos. Puede que hayan pasado más de 6 años, pero al instante reconoció a su madre. En un instante volvió a ser un niño de 9 años, había cruzado la cubierta y la estaba aplastando en un abrazo antes de que ella tuviera la oportunidad de decir algo. Te extrañé, mamá, se atragantó, su voz llena de emoción. Observó vagamente que Ayla y el maestro Vos habían ido a bromear con Obi-Wan, probablemente para darle privacidad. Yo también te extrañé, Annie, dijo ella, su propia voz temblaba un poco. Mira cuánto has crecido. Eres un gigante. Apartándose de su abrazo, Anakin notó que ella tenía razón. Ahora era más de media cabeza más alto que ella. Era extraño para él mirar a su madre. Por un momento se sintió culpable de nuevo, culpable por dejarla durante todos esos años, una esclava en esa bola de polvo chamuscada que era el planeta. Lamento haberte dejado, mamá, dijo. No debería haberte dejado allí atrás. Debería haber venido por ti hace años. Cállate ahora, dijo ella, ahuecando su mejilla con la mano. No tienes nada por lo que disculparte. Tuviste que seguir tu propio camino, y eso es todo lo que siempre he querido para ti. Verte libre fue lo más feliz que he sido, así que no te vayas sintiendo culpable por eso. ¿Ok?
Anakin sonrió temblorosamente al sentir que la bola fría de culpa y odio hacia sí mismo que había cargado durante 6 años se desvanecía, para ser reemplazada por una calidez relajante. Se sentía como si el peso de una estrella se hubiera quitado de repente de sus hombros. Está bien, mamá, dijo. Bien, dijo con firmeza. Ahora, ¿por qué no me presentas a tu amigo de allí, o te has olvidado de todos esos modales que te enseñé? Anakin soltó una carcajada al escuchar el tono de su madre. Estrellas, incluso había extrañado sus regaños. Aún así, supuso que ella tenía razón, estaba haciendo algo así como un espectáculo de sí mismo. Entonces, todavía sonriendo como un idiota, se dio la vuelta y llevó a su madre a su maestro para presentarlos. Mientras lo hacía, escuchó el sonido de pasos metálicos bajando por la rampa. Miró por encima del hombro para ver un droide de protocolo saliendo de la nave. Estaba revestido con paneles de carrocería de color bronce opaco, con ojos amarillos brillantes. «Oh, cielos, maestro Annie, ¿eres tú?», dijo. «Sabía que te volvería a ver algún día». «¿C-3PO?», dijo Anakin, sorprendido de ver el droide que había construido hace tanto tiempo. No había pensado en C-3PO en años. «¿Terminaste con él?». «Por supuesto», dijo su madre. «Ha sido increíblemente útil, y fue tu regalo para mí». «¿Cómo podría no hacerlo?». Anakin no pudo evitar la amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. Finalmente, su familia volvió a estar junta. Finalizar retrospectiva. Oh. Saliendo de sus recuerdos, Anakin volvió a concentrarse en su maestro. Sintió que Obi-Wan estaba esperando una respuesta a su pregunta, por obvia que pudiera haber sido. «Por supuesto que lo recuerdo, maestro», dijo, tratando de mantener su tono respetuoso. «Sí, bueno, desde ese día, he notado que gran parte de tu confusión interna se ha calmado», dijo Obi-Wan. «Aunque estabas, y estás, tan obviamente apegado a tu madre, eso no te ha desequilibrado. De hecho, todo lo contrario. Mientras hablabas con ella, pude sentir que encontraste tu centro más completamente que nunca». «Ok», dijo Anakin lentamente, aún no muy seguro de a dónde quería llegar su maestro con esto. Sintiendo la confusión de su padawan, Obi-Wan suspiró. «Lo que estoy tratando de decir, Anakin, es que en los últimos meses me he dado cuenta de que probablemente nunca serás un Jedi convencional», dijo. «Comenzaste tu entrenamiento mucho más tarde que la mayoría, así que supongo que fue una tontería de mi parte esperar que te ajustaras a un estándar Jedi típico en todos los aspectos. Tu vínculo con tu madre, y ahora con Naruto, es claramente una fuente de fortaleza para usted, en lugar de una debilidad. Entonces, ¿estás bien con todo esto?», preguntó Anakin, apenas dispuesto a creer lo que estaba escuchando. «Bueno, no puedo decir que esté encantado de que hayas atado a un joven a tus formas de romper las reglas, pero por lo que he oído, Naruto ya es una causa perdida en ese sentido», dijo Obi-Wan con tristeza. «Pero, difícilmente voy a negarte algo que claramente te ayuda a encontrar el equilibrio que te ha eludido». «Gracias, maestro», dijo Anakin, inclinando la cabeza con respeto. «De nada, padawan», respondió Obi-Wan, antes de continuar. «Estoy orgulloso de ti. Hacerme amigo de Naruto y ofrecerle la ayuda que debería haberte ofrecido hace tantos años es una señal tanto de sabiduría como de madurez. En verdad, te debo una disculpa por no reconocer lo que necesitabas. Tanto tiempo. Solo puedo esperar que me perdones». Esto una vez más dejó a Anakin sin palabras. Primero Yoda, ahora Obi-Wan se disculpaba con él. ¿Quién fue el siguiente, maestro Windu? ¿Gárdula? Incapaz de articular una respuesta, Anakin simplemente envió sus sentimientos a través del vínculo a su maestro. Gratitud, perdón, sus propias disculpas por lo mocoso que había sido y, sobre todo, el deseo de seguir adelante con su nuevo entendimiento. Obi-Wan sonrió al sentir lo que Anakin le enviaba. Caminando hacia adelante, se acercó a su joven padawan y le dio una palmada en el hombro. «Vamos», dijo. «Todavía tenemos mucho que hacer hoy, especialmente si vas a pasar tu tiempo conspirando nefastamente con jóvenes». «¿Conspirar? Yo?», Anakin dijo con exagerada inocencia. «¿Por qué, maestro? No sé de qué está hablando». Riendo suavemente, los dos regresaron a sus habitaciones. Mientras caminaban, Anakin pensó que nunca se había sentido tan satisfecho en el templo como ahora. De alguna manera, saber que su amo confiaba en que él haría lo correcto, incluso si iba en contra del código, era casi tan reconfortante para él como saber que su madre estaba a salvo.
Cuando entró en sus habitaciones y fue a su habitación para desempacar su equipo, se sintió, por primera vez, como si estuviera en casa. Oh, gracias por informarme de esto, maestro Jedi, dijo el canciller supremo Palpatine, con una sonrisa cansada en su voz. Espero que los dos jóvenes estén sanos y salvos después de tal desventura. Lo son, dijo Eckhart. Había sido seleccionado para informar al canciller del incidente que había ocurrido en la ciudad subterránea. Si bien normalmente la Orden Jedi mantenía estos asuntos en casa, el descubrimiento de un anillo de esclavos con conexiones con Black Sun directamente debajo del distrito del Senado era algo de lo que el canciller debía estar informado. Bueno, gracias a Dios por eso, al menos. Y gracias a Dios que lograron rescatar a esas pobres mujeres. Espero ver lo que lograrán en los próximos años, dijo Palpatine. Por favor, manténganme informado sobre sus investigaciones sobre este asunto. No se debe permitir que tales prácticas bárbaras echen raíces en el corazón de la República. El maestro Kot inclinó la cabeza ante eso, asintiendo fácilmente. Él personalmente sintió que era bueno que el canciller estuviera al tanto de cosas como esta. Lo mantuvo conectado a tierra en las realidades de la galaxia, en lugar de solo las sutilezas del Senado. Intercambiaron bromas brevemente, antes de que Ed se disculpara y abandonara la espaciosa oficina. Una vez que el maestro Jedi salió de su oficina, Palpatine se sentó en su escritorio y les indicó a sus secretarias que no lo molestaran. Esperó varios minutos, hasta que sintió que los Jedi abandonaban el edificio y abordaban un deslizador de regreso al templo. Tan pronto como sintió su partida, el rostro de Sidious se contrajo en una mueca de enojo. Entonces, eso casi confirma lo que sospechaba, pensó para sí mismo. Ese disturbio en la fuerza el otro día fue de hecho este chico Naruto. Tal poder. Pero demasiado firmemente enraizado en la luz para ser de utilidad, la fuerza lo destruye. Sidious había sentido la llamarada de poder cuando Naruto había accedido a la fuerza hace 2 días, incluso sentado en su oficina. El poder había sido tan fuerte con el lado de la luz que en realidad le había causado un dolor leve, incluso a esa distancia. Instantáneamente sospechó del chico. La firma de la fuerza coincidía con lo que él había pensado que era de Naruto, recopilada al comparar su propia detección a través de la fuerza con los informes de sus espías de cuando Naruto meditaba. Había sido extremadamente difícil instalar programas de espionaje en los droides de limpieza del templo, y no durarían mucho, pero había recogido lo suficiente para construir un perfil aproximado de los dos recién llegados a los Jedi. Ambos podrían resultar problemáticos para el plan con el tiempo. Sidious sabía que Jiraiya era la amenaza más inmediata. Aunque necesitaría conocer al hombre para estar seguro, sospechaba que Jiraiya era mucho más talentoso y peligroso de lo que normalmente dejaba ver. Peor aún, había sido un experto en espionaje y contraespionaje en su tierra natal. Sidious sabía que tenía tiempo, mientras Jiraiya se acostumbraba a la nueva tecnología y cultura en la que se encontraba, pero no estaba dispuesto a sentirse cómodo. Calculó que no pasarían más de 3 años antes de que Jiraiya tuviera una red de inteligencia en funcionamiento, si en verdad era tan hábil como Sidious sospechaba que era. Aún así, no era una amenaza insuperable. Incluso ahora, Sidious estaba trabajando para ocultar cualquier rastro de su verdadera identidad incluso más a fondo que antes. También había ordenado a Tyrannus que eliminara cualquier rastro de conexión entre él y el ejército de clones que incluso ahora se estaba cultivando en camino. No estaba dispuesto a que mataran a Jango Fett todavía, pero había alternativas a una acción tan drástica. Había requerido un uso extremadamente delicado de la fuerza, pero Jango ahora creía que lo habían contratado de forma anónima para ser la plantilla de clonación. Nunca había sido consciente del verdadero propósito de sus hijos, pero ahora no había posibilidad de que dejara escapar algo. También estaba, reflexionó Sidious, todavía disponible para su uso como herramienta en el futuro. Naruto, a diferencia de Jiraiya, era una cantidad mucho más difícil de explicar. Era poderoso, Sidious lo había sentido con certeza. Tal vez incluso tan poderoso como Skywalker, aunque dadas las diferencias de edad era difícil saberlo todavía. Tanto él como su padrino habían demostrado habilidades en la fuerza que Sidious nunca había visto antes. Incluso ahora estaba realizando experimentos para replicar algunas de sus habilidades únicas, aunque todavía no había tenido mucha suerte. Sin embargo, el poder por sí solo no era lo que convertía al chico en una amenaza potencial. De hecho, Sidious a menudo había jugado con la idea de convertir a Naruto en el futuro, tal vez como una copia de seguridad de Anakin. Sin embargo, cada vez que sentía la firma de la fuerza del chico, descartaba la idea.
El chico estaba demasiado arraigado en la luz. Sidious no tenía un conocimiento real de Naruto como persona, por lo que no tenía ganchos que pudiera clavarle, ni palancas con las que pudiera jugar. Además, ni siquiera puedo tratar de obtener tal conocimiento sin despertar sospechas. Con Anakin tenía la excusa de estar agradecido por sus acciones en Naboru, pero mi relación con él también ha llamado la atención del maldito consejo. Tratar de conocer a Naruto, en quien Palpatine no tiene motivos para estar interesado, solo incitaría a sospechas. No, lo mejor es matar al chico en la primera oportunidad, antes de que se convierta en un verdadero peligro para el plan. Tendría que esperar un tiempo, pensó Sidious, antes de hacer tal movimiento. Lo mejor para el chico es ser un Padawan con algo de experiencia antes de eliminarlo. Demasiado pronto, y su muerte parecería sospechosa, un caso atípico que sería investigado sin importar las circunstancias. Los jóvenes Jedi, e incluso los Padawans jóvenes, rara vez morían. Estaban demasiado bien protegidos, demasiado aislados para que tal pérdida fuera cualquier cosa menos sospechosa. Mejor para él tener ya una o dos misiones peligrosas en su haber, por lo que la idea de que estaba en riesgo se aceptaba más fácilmente. También le daría a Sidious la oportunidad de medir el poder y el nivel de habilidad del niño, para que supiera qué tipo de fuerza enviar contra él. Tal vez sea necesario hacerle una prueba cuando se convierta en Padawan, reflexionó Sidious, analizando los recursos adecuados que tenía para tal cosa. Después de todo, estoy interesado en estudiar los poderes únicos del chico, y ese tonto de Omega ha estado tratando de atraer mi atención. Sí, tal vez él pueda serme útil en esto. No me revelaré al idiota torpe, pero ciertamente puedo atraer su atención. Ha demostrado ser capaz de frustrar a los Jedi en el pasado, y sería una lástima desperdiciar tales talentos. Sidious sonrió levemente ante eso. Ya se estaba formando un plan en su mente. Tendría que encontrar un lugar adecuado para que Omega hiciera su trabajo, uno que pudiera controlar. También necesitaría un chivo expiatorio para que Omega trabajara, alguna persona u organización que pudiera asumir la culpa si Omega fuera capturado de alguna manera. Cuando le llegaron las respuestas, casi se echó a reír. Era perfecto y serviría para fortalecer su base de poder como Palpatine, además de establecer la tapadera perfecta para la eventual muerte del niño Uzumaki. Pero todo eso es una pequeña molestia en comparación con lo que sucedió con Skywalker, se enfureció Sidious, rechinando los dientes con ira. Cuando el llamado elegido se acercó a él, hace casi 4 meses, y le contó la decisión de Yoda sobre su madre, a Sidious le tomó cada gramo de autocontrol no aullar de ira. La culpa de Skywalker por dejar a su madre y su resentimiento hacia los Jedi por no haberla rescatado habían sido las claves de su plan para convertir al niño. Ahora esas cosas eran meros recuerdos. La mayor parte de la confusión, la ira y el miedo que había acumulado en la mente de Skywalker se habían desvanecido en un instante. Lo que era peor, Palpatine se había visto obligado a actuar complacido, incluso rebosante de alegría, de que su joven amigo se reuniera con su madre. Después de todo, se suponía que Palpatine era el amigo y mentor de Anakin, alguien que celebraría una ocasión tan feliz. Incluso había tenido que admitir que tal vez los Jedi no eran tan retrógrados y dogmáticos como le había estado diciendo a Anakin que eran. Las palabras casi se le atascaron en la garganta. Aún así, tal vez no sea un completo desastre, pensó Sidious, con su mente siempre ocupada dando vueltas. Después de todo, hay muchas maneras de convertir a un Jedi, especialmente una tan emocional como Skywalker. Puede que ya no tenga ese resentimiento, pero sus lazos tanto con su madre como con ese tonto de Kenobi sin duda se han fortalecido. Sus manos se aflojaron cuando Sidious comenzó a formular un nuevo plan. No era perfecto, todavía no, pero él no era más que adaptable. Sí, eso puede volverse a mi favor, reflexionó. Después de todo, el apego a los demás es una gran debilidad. Y el amor se convierte tan fácilmente en pérdida y dolor. Ese dolor lo conducirá hacia la oscuridad. Pero tendré que ser paciente. El velo aún no está completamente reparado, y los Jedi pueden recibir una advertencia si actúo demasiado rápido. Pero actuaré y Skywalker será mío. De una forma u otra, lo convertiré. Oh.